los indicadores que estamos observando y las expectativas también del mercado empiezan a hablar de una baja de la inflación. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Usted qué opina? No, yo opino que no es así. ¿Por? Porque uno no llega a fin de mes y todo sube menos los sueldos. Mira, no sé si está bajando la inflación o no, pero estamos un poquito complicados, ¿viste? Pero vamos a salir adelante. Venimos de un periodo muy complicado de lo que fue el gobierno anterior. Ahora las cosas están cambiando. Hay que tener un poquito de fe. Aumentó la inflación un montón. O sea, no hay nada barato. Todo caro, todo subió al doble. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Vos qué opinás? No creo que esté bajando. Están comparando con un año que ya había empezado a subir la inflación, así que para mí no está bajando nada. Para mí no está bajando la inflación. ¿En qué lo ves? Y se puede ver en la calle con los precios. Vas al chino y comprar la mitad de las cosas que comprabas antes. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Usted qué opina? Para mí está igual. Supongo que debe ser así, pero hay que ver si es suficiente, ¿no? Porque sigue siendo alta. El tema va a ser cuando tengan éxito, cuando lo normalicen y seamos un país normal. Pero bueno, mejor así. Es un buen indicio. Este mes me parece que ha bajado un poquito. Veo que hay cosas cuando voy al supermercado que no han subido. No han subido, pero se mantiene el precio. ¿Lo ves un poco más estable? Más estable, sí. Antes cuando yo iba, cada rato me daba miedo. Yo no quería ir, por los precios subían todos los días, subían. Hoy está como que está parado. Seguimos con el sueldo del año pasado y todas las cosas más caras. De a poco, hasta que no se estabilice la economía, pero este proceso va a llevar tiempo. No va a ser una cosa rápida, eso seguro. No hace falta explicarle a ningún argentino la correlación directa que hay entre inflación y política, ¿sí? Y entre voto e inflación. Esto lo entendió de manera escasa el kirchnerismo cuando pierde la elección del 2009 en un conflicto que tenía que ver con el campo, pero también empezaba a despegar la inflación en aquel momento. También, menospreciando la inflación, pierde las elecciones de 2013 y en un contexto de inflación pierde también la elección del 2015. Claro, lo que pasa es que aquella inflación era, si ustedes quieren medirla por el IPC del Congreso o la inflación que se medía en la ciudad de Buenos Aires, era una inflación de, en el peor de los casos, de 2 puntos por mes. Y ahora fíjense qué paradoja, los mismos que en aquel momento salían a dar el índice de inflación de Congreso y se horrorizaban por ese 2%, festejan que haya un 3% de inflación ahora y lo quieren presentar como algo bueno. Claro, con un detalle que no dicen, que no esconden, y por eso esta apertura de programa se llama Otro Globo Amarillo, porque no hace falta ser un gran economista ni un meticuloso analista de los mercados para darse cuenta que una inflación de 3% en un contexto en el cual está bajando el consumo o sigue bajando el consumo de manera drástica, tal como acuérdense que nosotros en septiembre del año pasado le decíamos, muchachos, se viene una especie de quimioterapia social que va a sacar del mapa a millones de personas, que va a tirar a la pobreza a millones de personas. Bueno, se está cumpliendo. Esa quimioterapia genera una baja del consumo. ¿En qué? En cosas tan cotidianas como la leche, la carne, los consumos básicos, porque los alimentos han crecido en un promedio de más del 60%, arriba de la inflación. Eso genera que nadie tenga nada que festejar. O sea, ahora fíjense lo que es la necesidad de la gente que se siente como un perro apaleado, que cuando le dejaron de pegar con una inflación del 6%, la gente, o hay montones de personas, cuando uno sale a la calle con una cámara, como hacemos nosotros todas las semanas, terminan festejando que la inflación sea del 3%. Entonces, esto a mí la verdad me asombra. Y digo asombro, lo digo casi sin connotación ideológica ni política, me asombra, porque por mucho menos que esto, ¿hace cuánto? Hace 4 años, la gente estaba puteando. Entonces, vastos sectores de la población puteaban hace, ¿cuánto? 4 años, 5 años por un 2% de inflación y ahora esos mismos sectores, después de haber sido vacunados con un 6, un 7% de inflación, se alivian cuando la inflación llega al 3%. Pero llega al 3% con unas tasas del 70%, con una caída del consumo
histórica, no hace falta que los aburra con los índices o con los datos que están diciendo que hoy por hoy el nivel de consumo de leche está más abajo que hace 16 años, que el nivel de consumo de carne está abajo de los últimos 50 años, y no es que, insisto, como les dije ya varias veces, la gente se está haciendo masivamente vegetariana, ni la gente está dejando tomar leche porque se están haciendo veganos. Ustedes saben que los veganos no toman leche de vaca. Digo, no es que hay una epidemia de veganismo ni de vegetarianismo en la Argentina, sino que lo que hay en todo caso es una epidemia de miseria o de sectores de la población que están teniendo que comer lo que pueden y no lo que quieren. Sobre este contexto de retroceso del consumo, de tasa del 70%, de un Banco Central que se jacta de no emitir, y ahí va mensaje para que reflexionen los que dijeron durante años que si se frenaba la emisión se caía drásticamente la inflación en la Argentina. Bueno, para todo eso, festejar una inflación de 3 puntos, la verdad que es inquietante. Ahora bien, lo que también a mí me asombra es que cuando uno sale a preguntar, y lo van a ver esta noche en GPS, por el diagnóstico, la gente tiene en claro lo que está pasando. Y aún así, la gente dice, voy a volver a votar a Macri. O mejor dicho, insisto, cuando digo la gente es mucha gente todavía dice, voy a volver a votar a Macri. Y no es que no tienen claro lo que está pasando. Van a escuchar a una kiosquera que dice cómo le cayó drásticamente sus ventas. Y dice, y aún así voy a votar a Macri. Esto, en otra época, si esto le hubiera pasado a De la Rúa, por decir un dato, piensen que De la Rúa había dilapidado todo su capital político por las cagadas que se mandó a los 2 años de gobierno. Macri sigue siendo una opción de poder, y atención, porque la oposición da por descontado que después de todo el desastre económico que han hecho estos muchachos, que han subido la inflación, el desempleo, la pobreza, que han hecho todo lo que no se debe hacer en un gobierno para aspirar a una reelección, todavía tengan chances serias de volver a ser reelegidos. Acá sí hay un debate pendiente que la oposición, en especial el kirchnerismo, oculta. Y cuando digo el kirchnerismo es ahora los que se han aliado con ellos, Alberto, Massa, otros partidos que se están aliando, que no terminan de asumir cuán profundamente ha calado, casi culturalmente, la cuestión de la corrupción. La cuestión de la corrupción, ustedes me habrán escuchado decir muchas veces que para mí es transversal en la Argentina, pero esta semana hubo un silencio, fíjense qué curioso, hubo un silencio de los dos lados respecto a los bolsos y la condena a José López. José López, el famoso señor que revolvió de millones de dólares adentro de un convento, esa plata, ¿de quién era? José López en un momento dado dijo, esa plata de la política. El juicio oral que lo termina condenando a López termina demostrando que esa plata no era de la política y que si alguien empezaba a rastrear un poco por la numeración de los billetes y a través de la cueva por la que había entrado, esa plata llevaba por una línea de puntos a Odebrecht, a la gran corruptora, a la gran empresa corruptora de América Latina, la misma que llevó a presidente de Perú presos, a presidente Lula por carambola, termina preso por el caso de Odebrecht, pero aunque Lula tenga una causa traída de los pelos, hay otro tipo que terminaron presos por la corrupción de Odebrecht en Brasil, y esa misma plata corruptora también llegó a la Argentina y se sospecha que es la plata que termina revoleando López al convento. ¿Por qué nadie habla de Odebrecht? Porque a nadie le conviene. Por un lado, porque el gobierno es socio de Odebrecht, mejor dicho, el grupo Macri fue socio de Odebrecht y hoy por hoy evitaron toda profundización de la investigación de la corrupción de Odebrecht en Argentina, pero también porque el kirchnerismo tuvo una mirada tolerante hacia la corrupción de Odebrecht. Y se ve José López. Y además José López, por más que en un momento dado lo hayan repudiado, todavía falta una explicación política de parte del kirchnerismo de por qué mantuvo a personajes como Jaime y como José López en su gobierno, porque no eran infiltrados del macrismo, en el gobierno de Cristina y de Néstor, eran tipos que venían de 12 años y ahora se termina sabiendo que eran tipos que atesoraban plata en su casa y después la que terminaron intentando esconder. Entre los condenados, fíjense qué paradoja también, por eso el caso José López, que tanto quilombo generó en su momento, la condena a José López, donde realmente se supo con pruebas que había detrás de José López, quedó sin pena y sin gloria. Apenitas, bueno, 6 años la lectura del fallo y no se profundizó mucho más porque es incómodo para los dos bandos políticos de esta historia. Para el kirchnerismo, porque lo tenía López como funcionario, pero también para las empresas de obra pública y para los vínculos con el grupo Macri. Entre los condenados, por si faltaran incomodidades, aparece un empresario llamado Eduardo Gutiérrez, que es uno de los dueños del grupo Farallón, este grupo que aparece
financiando ¿qué? ¿Se acuerdan la fundación que tenía Gabriela Michetti cuando la noche de que asume Gabriela Michetti, le roban en la casa y le roban plata que no tenía declarada en su fundación? Uno de los que auspiciaba esa fundación era el Grupo Farallón, el mismo cuyo dueño, Eduardo Gutiérrez, acaba de ser condenado a 2 años y pico de prisión en suspenso porque le había figurado como testaferro de José López. Los vínculos entre los grupos de obras públicas y los gobiernos son mucho más profusos y más intensos y van por abajo mucho más de lo que nosotros vemos. Por eso cuando las peleas se ponen espectaculares y unos hablan de que la corrupción la tiene el otro y otros dicen la corrupción la tiene el otro, yo la verdad que no les creo. Me parece que la corrupción es algo, la corrupción, la guita, la manera de poner la plata a uno u otro y en cada canasta es algo que va muy por abajo y que después termina condicionando los gobiernos. En cualquier caso, quiero volver a lo de la inflación. La inflación del 3% no es nada para festejar, no es nada para festejar. Cualquier otro gobierno con esa inflación estaría arrinconado y pidiendo disculpas. Es notable que este gobierno todavía tenga vida electoral por delante. Bienvenidos, esto es GPS. En este mes empezamos a ver una desaceleración, especialmente en el precio de los alimentos, lo cual es muy bueno porque quiere decir que esta desaceleración en la inflación además es muy beneficiosa para los que menos tienen y esperamos que la inflación pueda seguir bajando. El gobierno dice que está bajando la inflación. Sí. ¿Usted qué opina? Que es todo mentira. Todo mentira. Porque es todo mentira, está todo caro y todo sabe que subió todo y todo lo que dice Macri, mentira, mentira, mentira. Y aunque haga las cosas bien ahora, no lo voy a votar. Si está pasando no se nota, todavía no se ve reflejado. ¿Usted cómo lo vive en el día a día? Y como vivimos todos, ajustados. El gobierno dice que la inflación está bajando, ¿usted qué opina? Que no. ¿En qué lo ve? En todos los días cuando vas a comprar. ¿Qué va a estar bajando la inflación? La inflación aumenta todos los días y cada día en el bolsillo de cada laburante. O sea, vos vas al kiosco hoy y compras 7 turrón a 5 pesos, mañana vas y estás 7. ¿Por qué? Porque todos los días cambia el dólar, cambia el mercado, sigue aumentando las cosas. Las cosas no están bien. Están endeudándonos más que los militares ahora ellos. Andá a pagar la deuda si tenemos más de 100.000 millones de pesos endeudados. ¿En qué cosas vos ves que siguen subiendo los precios? En todo. ¿Viste que a bajar algún precio? No, andá a comprar un pedazo de carne al barrio, está a 300 pesos. 300 pesos un pedazo de carne para hacerle a tu familia un guiso. ¿Pensás que va a bajar en algún momento los precios? Ojalá que sí, que pueda, porque siempre se infla y nunca bajan. Y no suben los sueldos tampoco. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Vos qué opinás? No, es mentira. Es mentira. Vos vas a comprar al supermercado todos los días, ahí te fijás. Uno labura el día a día y vos mirás y todos los días suben los precios. Sé que estamos en una situación difícil y que estamos en un camino correcto. Yo creo que es lo que no esperaba y que teníamos que enfrentar esta situación, pero tengo fe que vamos a poder salir adelante. ¿Bajando? Imposible, jamás, nunca va a bajar, menos con este gobierno. Por lo menos vamos a ver si podemos descansar en diciembre. Yo estoy sin trabajo, con una hija para operar, con un tumor, tengo al nene con asma, me quedé sin trabajo, sin obra social, no sé qué voy a hacer con esto. Bajando. El gobierno había anunciado que para esta época del año, ¿sí?, la inflación iba a estar en los 2 puntos, está en los 3 puntos, 3,1. El gobierno también había calculado para el 2019 una inflación de 23 puntos y el acumulado a mitad de año, a menos de mitad de año, a mayo, ya está arriba de los 19 puntos. Entonces hay algo en los planes económicos, insisto que son planes económicos fuertemente recesivos, que no está saliendo. Con semejantes tasas y con semejante baja del consumo, que la inflación sigue siendo del 3, es por lo menos inquietante. Pero lo notable, insisto, no es esto. Cuando uno escucha a la gente, escucha testimonios como este, tan contundentes en la vida cotidiana, la gente que tiene bien en claro lo que le pasa y por qué le pasa, ¿no? Y te dicen, la verdad, con 300 mangos un kilo de carne, ¿de qué me están hablando? Eso no se va a revertir de acá a fin de año. Lo notable para mí es que todavía haya crédito para un gobierno que ha hecho esto. A mí por lo menos me asombra. Le voy a preguntar a Hilda Chiche Duhalde. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está bajando la inflación?
Bueno, puede haber bajado un Pues punto. yo estoy exagerando. No, uno cuando mira el nivel de pobreza, el índice de pobreza, se da cuenta la situación de la gente, ¿no? Y a mí me gusta cuando me invitas al programa porque sos uno de los periodistas que más habla de las cuestiones sociales. Es que si no, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, Hay una bomba generalmente- social, ¿eh? Si hablamos de los mercados, no hablamos de la gente. Generalmente se habla de datos estadísticos y no se habla de la gente concreta, de la gente real. Ese 52% de pobres, 17% de indigentes, es un número, pero está representando un montón de gente, mucha más gente cada día que va sumiéndose en la pobreza. Y creo que es lo preocupante. O retrocediendo su nivel de vida, porque también le afecta al sector de clase media. Pero a la clase media le afecta también muchísimo, porque culturalmente se siente que es de clase media, pero no puede garantizarle una buena escuela, una buena prepaga. Mantener el auto. Entonces se sienten culturalmente clase media, pero en realidad no lo son, ¿no? Si uno se basa en los índices. Y realmente ¿Y por la qué hay situación... tanta gente todavía que le da un crédito al gobierno? Yo creo que estamos en el medio de un chiquero político, ¿no? Donde estamos todos manoseados, como decía Discépolo. En un mismo lodo todos manoseados. Decía la letra. Así era la letra. Y me parece que la situación es compleja desde cualquier lado que uno la mire. La dirigencia es mediocre en términos generales. La dirigencia no está preocupada tanto por lo que debe preocuparse, que es por la situación Cuando de la mediocre, gente. leo un subtítulo que está más preocupado por la rosca que por los problemas. Sí, y por los cargos, ¿no? Por los cargos. Porque Bueno, esto es lo que se ve en el caso Massa y Alberto. Están discutiendo los cargos en todos los y se han casos. llamado de silencio sobre los problemas. En todos los casos son capaces de decirse las cosas más atroces y luego poder compartir un espacio. Yo eso no lo entiendo. A mí me parece... ¿Entendés lo de Pichetto en esa línea de pensamiento? Tampoco entiendo lo de Pichetto, ¿no? Creo lo mismo. Porque en el caso de Pichetto en particular, yo compartí con él 6 años en el Senado. Yo era una senadora solitaria. Todo el Senado peronista estaba con Cristina, que también era senadora. No tuve la suerte de poder sacar ni siquiera en comisión un proyecto mío, porque si algo sabe hacer Miguel Ángel Pichetto es ser leal a quien lo conchaba. Y fue muy leal al kirchnerismo, que en aquel entonces... O sea, le puso cerrojo al bloque, para que se votara solo lo que venía de ese bloque. Y en realidad representaba a un partido que se decía progresista, para mí, progresismo trucho absolutamente, y ahora está en algo absolutamente diferente, defendiéndolo. Entonces, yo digo, ¿dónde están las convicciones, la ideología de la gente? Bueno, evidentemente el peronismo es capaz de estar en todos lados, pero no se puede ser tan cruel con algunos dirigentes y después poder dar el salto en búsqueda a lo mejor de una diputación o de algún cargo. Esas cosas a mí me parecen detestables, ¿no? Pero pareciera también que hay como una especie de gran divisoria de rutas hoy por hoy entre dos proyectos de país o dos proyectos de capitalismo o dos proyectos de economía. Y eso es lo que está polarizando, ¿no? Después vamos a hablar de la Avenida del Medio, donde Sí, que no, es lo que no te gusta, pero ya sé, digo, ya sé. en los últimos 3 meses la cosa se ha polarizado. En realidad no se diferencia. Casi te diría en derecha e izquierda, no sé cómo llamarlo. Sí, Pichetto pero se fue para un lado y pero Alberto y Massa para el otro. Yo no hablaría de derechas y de izquierdas ya. Yo creo que se muerden la cola, ¿no? Porque en realidad el gobierno de Macri ha seguido con todos los programas sociales sin intentar de ninguna manera sacarlos de esa situación con trabajo genuino. Y el kirchnerismo ha hecho lo mismo, sosteniendo a la gente con planes sociales, no intentando sacarlos a través del trabajo genuino. O sea, de alguna manera los dos han hecho lo mismo con la gente. Bueno, es que los planes sociales hoy forman parte de la gobernabilidad. Claro, pero que no están contentos con tener un programa social, lo necesitan. Pero yo estoy segura, porque hablo con la gente todos los días, voy a los barrios, la gente desearía un trabajo genuino. Pero evidentemente ninguna de las dos fuerzas se lo ha podido ofrecer. Entonces, por eso yo no estoy en ninguno de los dos espacios.
¿Hay espacio para la Baña Urtubey y para la Avenida del Medio todavía? ¿O se fueron todos y quedaron los dos últimos a la fiesta? No, yo me focalizo en la gente, no en los dirigentes. Perón tenía una frase parecida a la que voy a decir porque no era exactamente igual, ¿no? Que si los dirigentes no van a la cabeza de la sociedad, de la gente iba a ir por la cabeza de los dirigentes. Y me parece que hoy el descrédito que tiene la dirigencia tiene que ver con eso, con no saber que hay que estar al lado de la gente. ¿Y qué me pasa a mí con Roberto Labaña? Yo no estoy buscando ningún cargo, ninguno. Estoy acompañando un proyecto en el que creo, verdaderamente creo. ¿Por qué? Porque Labaña fue el hombre que nos sacó de una situación muy compleja en el 2002, porque fue, durante el gobierno de Kirchner, fue su ministro de Economía y un día lo echaron por denunciar... A veces hay que recordar para la gente que en el primer tramo del gobierno de Duhalde, de tu marido... Remes Lénico. Pero la política, la economía cambia a partir de que Labaña se sienta con los 16 gobernadores y dice, muchachos, acá hay que poner retenciones al campo, y eso resuelve el déficit fiscal y permite un despegue de la economía. Sí, en realidad la peor tarea... Vos estabas en ese gabinete, ¿no? Sí, le toca a Remes, ¿no? Que no es lo suficientemente reconocido. Después viene Roberto... Hizo el trabajo sucio de la primera etapa. La etapa más dura. Y después viene Roberto Labaña, que se va del kirchnerismo cuando denuncia la cartelización de la obra pública. Se va o lo van. Que es un hombre moderado, que es un hombre que entiende del mayor problema que tenemos, si bien no es el único problema, porque tenemos 1000 problemas, el gran paraguas es la economía, como decía ¿No estuvo un Clinton? poco, cómo decirlo, egocéntrico a la hora de no querer paso y se le terminaron tipos aliados que podrían haber sido sus aliados naturales? ¿No supo convocar? Sí, creo que ahí hubo errores de todo el porque equipo. se fue Massa para un lado, Sí, Pichetto para el otro. Sí, hubo errores el peronismo federal o alternativo, bueno, como querramos llamarlo. Pero lo cierto es que él se mantuvo en un lugar y hoy digo, bueno, tenía razón en haberse quedado en ese lugar. Y ¿No es un lugar testimonial? No lo creo, porque hay un 35% de argentinos que no quieren ninguna de las dos opciones. En los WhatsApp que uno va recibiendo, cuando apareció la posibilidad de que Pichetto acompañara a Macri, los desencantados del kirchnerismo comenzaron a escribirme, vamos a votarlo en contra de. Cuando aparece la fórmula, esa misma gente, no, lo voy a votar a Labaña. Yo creo que tenemos mucho que andar, mucho que trabajar, mucho que decir, y creo verdaderamente que ese 35% que queda ahí en el medio, que no quiere estas dos opciones, puede encontrar una alternativa. ¿No te los puede llevar Pichetto de alguna manera en una polarización? Yo no tengo claro todavía si Pichetto le puede agregar algo a Macri, ¿eh? No lo tengo claro. Tendría que tener encuestas en la mano que no tengo verdaderamente para saber. Mira, nosotros tenemos algo que fuimos a preguntar a la calle, a ver si podemos ponerlo. Le preguntamos a la gente qué opinaba justamente de Pichetto con Macri. ¿Usted votó a este gobierno? Sí, claro. ¿Qué opina de la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente con Macri? Me parece una decisión acertadísima. ¿Usted los va a votar? Por supuesto, de nuevo. ¿Qué opina de votar a una persona que fue la que hizo que no se pueda encarcelar a Cristina manteniéndole los fueros? Bueno, es lo único cuestionable que tiene Pichetto en realidad, pero salvo eso me parece una persona muy, muy sensata en cuanto al manejo que tiene con los demás pares de él, ¿no? ¿Qué le aporta a Cambiemos Pichetto? Y lo que le dije, la pata peronista que le hace falta para que lo social esté un poco más contemplado dentro del gobierno, a pesar de haber tenido que recuperar toda la economía que veníamos en un desbarranco total. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y qué le opina de la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente? Bárbaro. ¿Qué le aporta a Cambiemos? Y yo supongo que le hace alguna apertura como para comenzar a tener otras expectativas, poder tener otra apertura. ¿La pata peronista que le faltaba es? No.
¿Qué opina de que Cambiemos vaya con Pichetto de vicepresidente, que es la persona que impidió sacarle fuerza a Cristina Kirchner? La verdad no sé, no tengo opinión con respecto a eso. ¿Usted votó a este gobierno? Ni mamada ni vestida de gaucho. ¿Y a quién piensa votar en las próximas elecciones? A Cristina. Ahora a Fernández. ¿Qué le parece la designación de Alberto Fernández? A mí me gusta. Ahora veo que Macri se convirtió en peronista, habría que felicitarlo. ¿Cómo está tu situación económica con respecto al año pasado? Ay, malísima, malísima. Creo. ¿Empeoró? Es que no alcanza. Antes llegaba a fin de mes, ahora cuesta muchísimo, hay que reducir muchos gastos. ¿Usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y qué opina de la designación de Pichetto como vicepresidente de Macri? Estoy sorprendida, pero ojalá que sea un acto patriótico y no responda a ambiciones personales, ¿no? ¿Usted De ambos. ¿Usted los va a volver a votar? No lo sé, tengo que ver. ¿Cómo está tu situación económica con respecto al año pasado? Por ahora, bueno, lo que se ve es que está todo muy, muy mal. ¿Usted votó a este gobierno en las elecciones pasadas? No, ni de casualidad. ¿A quién votó? ¿Se puede saber? Yo voté al FPV, sí. ¿Y a quién piensa votar en la próxima elección? También pienso votar al FPV. ¿Qué piensa de la designación de Alberto Fernández como candidato a presidente? La designación de Alberto Fernández, mira, para mí es... Bueno, es un modo de poder aglutinar a todo el peronismo porque con el FPV solo no se llega a ganar las elecciones. ¿Cómo está su situación económica con respecto al año pasado? Igual. ¿Usted votó a este gobierno? Sí, señor. ¿Qué opina de la designación de Pichetto como vicepresidente? Me parece perfecto. ¿Por qué? ¿Qué piensa que le suma a Cambiemos? Le suma una figura importante. Un conciliador, un negociador. ¿Y qué opina de que la persona que va como candidato a vicepresidente, o sea, Pichetto, sea la que en el Senado trabó la quita de fueros a Cristina Kirchner? La política es así. También Alberto Fernández la criticaba a Cristina y ahora es candidato a presidente. ¿Vos votaste a este gobierno? Sí. ¿Y qué opinás de la designación de Pichetto como vicepresidente? Me parece que está bien. ¿Qué pensás que le aporta a Mauricio Macri? Me parece que fue astuto. Que está buscando una conciliación con una parte y me parece que Pichetto es bastante, reúne todas las condiciones. ¿Y qué opinás de que ahora, digamos, vaya de vicepresidente la persona que impidió sacar de los fueros a Cristina Kirchner? Y eso, ahí está. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no sé, estamos hablando de política y de poder. ¿Qué opina de la designación de Pichetto? Que la jugó bien, me parece. Por ahí lleva algún voto peronista. ¿Le parece una buena jugada? Sí, que le va a salir mal igual. ¿Qué opinás de la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente? Controversial. Una pastilla difícil de digerir. ¿Qué le aporta? Los criterios hay que tragárselos, no en el sentido de tragárselos, sino hay que procesarlos. Pero bueno. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que haya sido la persona que impidió que se le saquen los fueros a Cristina Kirchner. Correcto. ¿Qué opinas de eso? Y tiene su punto, por eso hay que procesarlo. Es difícil, el derecho a veces se complica en el sentido cuando lo querés implementar, si no está bien procesada, etc. ¿Qué pensás que le aporta a Macri? Gobernabilidad. Gobernabilidad. ¿Por? Estabilidad, contacto en el Senado, negociación, poder implementar cosas que hay que hablar mucho entre todas las partes. Del 1 al 10, ¿qué número le pondrías a la designación de Pichetto? Sí, que me lo pone. Del 1 al 10, ¿a qué nivel? A nivel estratégico, 10. A nivel democrático también es un buen punto. Es formar un gobierno más amplio. Y a nivel... ¿Y a qué otro nivel querés verlo? ¿A nivel coherencia? Y ahí es donde se pone más difícil. Coherencia con la gobernabilidad, pues, y coherencia con el discurso de Macri, 5, 4. Esto fue en Almagro, en Rivadavia y Medrano. Yo la verdad que celebro el nivel político de la gente que contestaba, ¿no? Independientemente de las opiniones, cada uno tenía su argumento y ninguno contestaba así como barra-bravizado por las cosas. Cada uno tenía su color y tenía algún grado de capacidad de análisis. Pero fíjate cómo nadie le esperaba coherencia a la clase política. No, la gente es mucho más sabia en algunos temas que lo que muchos dirigentes piensan, ¿no? Y evidentemente cada uno exponía
lo que pensaba de verdad. Es cierto que la figura de Pichetto es una figura que puede como ampliar de alguna manera esta coalición que no es coalición, ¿no? Porque dentro del macrismo ya había muchos peronistas. Se da de patadas con el discurso de los 70 años de decadencia del peronismo, ¿no? No lo pueden decir más, no Claro. lo pueden decir más. Era muy duro escucharlos en la campaña de Cada vez que decían 70 años uno sacaba la cuenta y era el peronismo, caía en el primer peronismo. Absolutamente, porque estamos viviendo una etapa de la posverdad, ¿no? El relato se ha instalado en la Argentina y la gente obviamente mira televisión, lee los medios, las redes y cree en esa posverdad. Y la verdad que Macri se encargó durante el 2015 de denostar profundamente al peronismo desde su inicio. Ahí lo tengo, Daniel Arroyo, es diputado nacional, y le quiero preguntar, porque ¿te acordás cuando hace 4 años vos venías y empezabas a decir, che, está bajando el consumo de leche, cuidado con esto, está bajando el consumo de leche? Eso hoy por hoy ya ya son cifras mucho más preocupantes. Y yo me acuerdo cuando vos decías, baja el consumo de leche, hay que prestarle atención a esto, eso se fue espiralizando y acelerando. ¿En qué punto estamos hoy? En el peor punto, porque mes tras mes baja el consumo de leche. Yo, más allá de lo macroeconómico, cada mes veo 2 datos. El consumo de leche y la desocupación de los jóvenes. Para mí esos 2 indicadores te marcan el nivel de catástrofe. Y acá no hay una crisis, acá hay una catástrofe. Una crisis es cuando hay un sector que tiene problemas, una zona del país, algún grupo. Acá, los más pobres tienen problemas de acceso a los alimentos. Esto es, hay hambre, mate cocido y pedazo de pan a la noche, o más gente en los comedores comunitarios. Cuando antes discutíamos cómo sacarlos de la pobreza estructural, por ahí hemos retrocedido a discutir cómo darle a morfar. La política social había trabajado la idea de la comensalidad en el hogar, que había que volver a comer en el hogar. Chiche trabajó mucho con las manzaneras en esa línea. Hoy es al volver revés. A comer, ¿no? Hoy es al revés, hay que armar comedores. Hoy qué crece en un barrio? 2 cosas, los comedores y los prestamistas. Son las únicas 2 cosas que crecen en un barrio. Te agrego otro detalle que te debe haber llegado también. Están empezando a haber comedores de fin de semana en muchos lugares, especialmente en zona sur, porque los pibes no alcanzan a morfar los fines de semana, porque los días de semana comen en las escuelas, pero los fines de semana, si no, se quedan 2 días sin morfar. Las escuelas. Yo hace un tiempito fui un viernes, yo voy a las escuelas al mediodía. Un viernes al mediodía llego a una escuela y le digo a la cocinera, ¿qué van a comer los chicos? Me dicen, no, voy a tratar de que coman lo más tarde posible. Le digo, pero ¿cómo haces eso? Quiero que coman lo más tarde posible porque no sé si van a comer el fin de semana. Entonces tiraba, bien pensado por la cocinera, una catástrofe. ¿Cuál es la situación hoy, básicamente? Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor, además da viandas, porque a la gente grande le cuesta ir a un comedor. Entonces el chico se lleva la vianda para que los grandes... Nosotros hemos hecho esa nota también, digamos, entre las 5 y las 8 de la noche, cuadra de cola por la gente que va con el tupper. No, ¿y por qué? A ponerse la ¿Y comida. qué quiere decir una catástrofe? Yo estuve en 3 lugares en la última semana. Venado Tuerto, que debería ser lugar de crecimiento agroindustrial, desarrollo económico, duplicaron la cantidad de bolsones de alimentos. El lugar que se supone que la Argentina es producción primaria... El corazón de la producción y de la soja. Si un lugar tendría que entrar bien, duplicaban la cantidad de bolsones de alimentos. Estuve en el impenetrable chaqueño, que hace mucho que está mal, tremendo. Estuve en Río Grande, Tierra del Fuego, la misma situación. O sea, hay una catástrofe en todos lados. Es un problema serio. Los más pobres no tienen para alimentarse lo mínimo. Los que hacen changa trabajan 2 días por semana con suerte, porque está todo parado y nadie le paga a nadie además. 300.000 personas que perdieron trabajo. El que sigue teniendo trabajo, la inflación, lo decía el informe, le comió gran parte del salario. El docente que tiene 2 cargos o el fletero que sigue laburando se funde trabajando, se endeuda. Las 2 cuestiones nuevas en Argentina son el hambre y el endeudamiento de la familia. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, relativamente. Yo he tenido conversaciones en privado con Daniel y Daniel, en aras de la transparencia, instaló la tarjeta de alimentos. Lo dijo el día que la instaló. Y ese día se rompió el vínculo humano entre las redes sociales. Ese día se rompió el vínculo entre las manzaneras, que dejaron de tener esa tarea que era descubrir quién no comía y llevarle diariamente la leche, el huevo, los cereales y saber si había una mamá desnutrida. En aras de una transparencia que no se dio. Y hoy esa tarjeta, es irrisoria, no alcanza para comprar 1 kilo de carne y la sigue dando el gobierno, esa tarjeta. Por eso yo
estoy tratando de que se entienda de que hay que volver a las redes humanas. Las redes tecnológicas pueden ser una ayuda. Estaba sospechada de clientelismo. Esto es lo que era el argumento del clientelismo. Pero yo estoy segura que no. Sé cómo se trabajó. Esas 35.000 mujeres honorarias, sin preguntarles a qué partido pertenecían, conformaban una red humana que se rompió. Hoy tendrían que ser 100.000 mujeres en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso no lo reemplazaron los movimientos sociales con un nuevo grado de clientelismo? Los movimientos sociales comenzaron hasta que nos fuimos. Recién empezaba a aparecer en el sur un movimiento social incipiente y por Varela o por Quilmes. Después se instalaron los movimientos sociales. Este gobierno, en lugar de decir, bueno, perfecto, los movimientos sociales pueden ser serios y trabajar bien, a ver cuáles son sus beneficiarios. Vamos a verlos, vamos a recorrerlos, vamos a ver si existen. De entrada les dio 30.000 millones en 3 cuotas. ¿Para qué? Con la intención de apagar un incendio, pero en realidad los movimientos sociales, algunos trabajan bien y otros no trabajan tan bien. En el medio hay mucho dinero que se destina a temas sociales, pero no llega a la gente. Daniel, quiero preguntarte, si el diagnóstico, yo coincido que está tomando dimensiones de tragedia, no sé si de catástrofe, podemos discutir sobre matices. Y un gobierno de estos indicadores sociales, donde gran parte de la gente que aún diciendo que lo va a votar siente que la cosa va empeorando, es que no estamos siendo claros de lo que vamos a hacer o todavía no somos confiables. Hay un primer problema de la oposición, me incluyo, del conjunto de la oposición. Si no, no hay manera en un contexto tan crítico. Quiero decir, de la Rúa nunca se podría haber presentado a la reelección. No, absolutamente. Y acá hay un tema clave, que es que más allá de la rosca, de los cargos, de lo que fuera, hay que ser claros en lo que se va a hacer. Segundo, yo creo que hay un tema, y acá es... Creo que el gobierno en algún punto ha ganado la batalla cultural. La batalla cultural o el cambio cultural es decir, acá hay gente que tiene y gente que no tiene. Y que los que no tienen tienen que aguantársela. A mí parece que hay un quiebre, cierta fragmentación social en esos planos, con dificultades, con problemas con los planes sociales, con un montón de razones. Por esta idea de que hay gente que tiene y gente que no tiene y los que no tienen, aguántensela. Algo de esto se refleja cuando salimos a preguntar por la situación social en Lanús. ¿Vos votaste a este gobierno? Sí. ¿Y qué te parece que ahora Pichetto sea el vicepresidente de Macri? La verdad que Pichetto no lo conozco. A Macri sí, pero Pichetto no. ¿Y para las elecciones que vienen lo vas a acompañar al gobierno? Hay que pensar. ¿Hay que pensarlo? ¿No? ¿Estás pensando tu voto? Hay que pensarlo, sí, sí. ¿Cómo está tu situación económica con respecto al año pasado? No, un desastre. Un desastre. Vendiendo cosas para poder ir. ¿Vos votaste a este gobierno? Sí, sí. ¿Qué opinás que Pichetto sea ahora el candidato a vicepresidente de Macri? Mirá, te comento, no te puedo dar ninguna opinión porque después de todo lo que me pasó, sinceramente no le di más bola a la situación, incluso este año no voy a votar nada porque es un desastre. ¿No vas a ir a votar? No, no voy a ir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué no? No vale la pena. No vale la pena. Mi situación está un poco peor, pero igual ya les digo, voy a votar a Macri. ¿Usted lo votó ya a Macri? Lo voté. No quiero que vuelva al kirchnerismo, no, para nada. ¿Qué opina de que ahora cuando vote a Macri también va a tener que votar al que fue a Pichetto, que fue su compañero, el compañero de Cristina, y aparte fue el que logró que Cristina no vaya presa? Sí, pero sí, no le sacó los fueros. Claro. Bueno, pero es una persona inteligente, hace muchos años que está en el Senado. Yo pienso que va a ser muy contenta no estoy, pero no quiero que vuelva Cristina. Eso, mira, con eso te digo todo. ¿Votaste a este gobierno? Por ahora sí. ¿Y qué opinás de que Pichetto ahora sea el vicepresidente de Macri? Apuesto, por ahora apuesto. ¿Vas a seguir votando a este gobierno? Por ahora sí. ¿Qué le parece que Pichetto sea el candidato a vicepresidente de Macri? Parece perfecto. ¿Por qué? Porque le pone institucionalidad, le pone experiencia, le pone todo lo que tiene que tener un gobierno. ¿Qué le aporta? ¿Qué más le suma a Cambiemos, Pichetto? Para mí, humanidad. Para mí, humanidad. ¿Usted votó a Cambiemos? Sí. ¿Qué opina de que Pichetto sea el candidato a vicepresidente de Macri? No lo conozco. Me puse a googlear, no lo conozco. Y sé que es peronista. ¿Cómo serían 4 años más de Cambiemos? No sé. Puede ser peor. Si tuviera que votar entre Alberto Fernández y Macri, ¿a quién vota? A Macri. ¿A Cambiemos votaste en las elecciones anteriores? No. En un balotaje entre Macri y Fernández, ¿a quién votás? Fernández.
¿Usted votó Cambiemos en las elecciones pasadas? Sí. ¿Qué opina de que Pichetto ahora sea candidato a vicepresidente? Muy bien. ¿Le gusta Pichetto? Pero siempre, sí. ¿Qué opina de Pichetto? Opina, no lo conozco bien. Habla bien. ¿Cómo serían 4 años más del gobierno de Cambiemos? Pienso que va a ir bien. Ya va a ser 4 años que todo va para atrás. ¿Qué cosas tuviste que cambiar en tu vida cotidiana para poder llegar a fin de mes? Y recortar unos gastos. Recortar gastos. ¿Vos votaste a este gobierno? No, nunca esa carta. ¿Qué pensás que va a pasar si gana Cambiemos? Y nos convertimos en Yugoslavia acá, o en Grecia, peor, no sé. Soy docente y la verdad que la cobertura de cargos por cierre de cursos hizo que mermara mucho el trabajo, así que no, claramente peor, hay un sueldo solo en casa y la plata alcanza cada vez menos. ¿Vos votaste a este gobierno? No, porque sabía lo que venía, sabía. ¿Qué opinás de que Massa haya vuelto al peronismo de Cristina y Alberto? Y bueno, bienvenido sea a la cola y bueno, acá nuestra dirigente es Cristina y confío en que vamos a salir adelante con ella. ¿Vos votaste a Cambiemos? Voté a Cambiemos y estoy arrepentido. ¿En una próxima elección no lo acompañarías? No, votaría por Labaña. ¿Te gusta Labaña? Me gusta Labaña, es un político que tiene reputación, pero no creo que gane las elecciones, así que sería un voto perdido, pero igual votaré a Labaña. ¿Qué opinás de que Pichetto ahora sea el candidato a vicepresidente de Macri? Y un peronista con Macri me sorprende, pero ya del peronismo no me sorprende nada. ¿Y qué opinás de que Massa haya vuelto con la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Massa habla mal de él porque habló los últimos años mal del kirchnerismo y ahora vuelve con Cristina, pero todos vuelven a donde nacieron. ¿Qué opinás? ¿Qué pensás que puede pasar en el caso de que gane Cambiemos y tengamos 4 años más de gobierno de Macri? Y 4 años más de gobierno de Macri, hasta Macri va a tener hambre. Entre los votantes, los que habían votado Cambiemos, no cambia mucho la cuestión cuando uno va del conurbano también, aunque estén padeciendo la crisis. Yo no sé dónde hicieron Lanús. Sí, no, en Lanús sí, pero a lo mejor era el centro de Lanús. La estación, ahí. Claro, porque cuando uno va a las barriadas más humildes, la gente dice claro, mucha gente está acusada por los problemas, por comer. Mucha gente dice, yo tenía más dinero en el bolsillo con Cristina. ¿No? Bueno, es lo que dicen las estadísticas. Claro, pero mucha gente lo siente así y la verdad que a mí me da lástima que no podamos ver como sociedad hacia dónde íbamos con aquel proyecto y hacia dónde vamos con este proyecto actual, ¿no? Por eso digo que estamos mal como sociedad y nosotros, la dirigencia, somos el reflejo de esa sociedad. Te vuelvo a preguntar un poco lo que te preguntaba antes. ¿Hay lugar para una tercera vía? Porque ahí, fíjate que uno de los entrevistados decía votar por Labaña es un voto perdido. Sí, bueno, yo creo que a partir de que del 22, que estén ya todos los candidatos a intendentes, tengamos la fórmula de gobernador y vice, y empecemos a trabajar. ¿Quién va a ir a la provincia? ¿Va a ir Graciela Camaño? No se sabe, no sé si aceptará. Hoy me preguntaron muchas veces por eso, pero no tengo información. En la medida en que Labaña se muestre tal cual es, un hombre que es más técnico que político, que sabe mucho de economía, que no puede ir a un acto tradicional con la liturgia peronista, que necesita otro tipo de ámbitos, pero donde él pueda expresar verdaderamente lo que quiere hacer y lo que sabe hacer, yo creo que se puede abrir una expectativa interesante. Por lo menos Chichita va a hacer todo lo que pueda. Daniel, cuando vos escuchás estas cosas, o sea, decir, bueno, la gente que tiene el diagnóstico de la crisis, pero igual dice, bueno, hay que darle crédito a 4 años más de Macri. Sí, lo que creo en esencia es que hay un electorado en disposición. Es una parte de la sociedad que ve que esto no va, pero no ve nada enfrente. Yo creo que se rompió el contrato social. Que una parte de la gente dejó de creerle al gobierno y lo está planteando. Había varios que decían no voy a ir a votar. Voté a Macri, ahora ya no quiero votar. Dejó de creer al gobierno, pero no le crea nada en la política. Nada de nada. Hay un quiebre, hay una cosa muy profunda. Está muy quebrado el esquema. Todos nosotros vivimos hablando de octubre, de agosto, de las elecciones. El tema para la gente es llegar a fin de semana. Es el lograr
el paquete de arroz para la noche. Pero y en la clase media es la desesperación. La desesperación porque la prepaga se te complicó, porque alguien se quedó sin trabajo. Hoy yo lo que veo que hay incertidumbre. Por eso yo decía en el editorial que es como un poco, no sé si obsceno, pero un poco frívolo festejar que bajó 3 décimas la inflación cuando está en el 3% con un acumulado del 57%. Pero no bajó, sube más lento. Pero no se paró, no, parece que hubiera bajado, no baja. No hay deflación. Vos tenés incertidumbre económica, nadie sabe con cuánta plata hay que ir a la verdulería, qué se compra con 100 pesos, qué se compra con 500 pesos. Incertidumbre social, todos conocemos gente que se quedó sin trabajo, todos tenemos miedo de quedarnos sin trabajo. Obvio. Y bueno, el problema es que no le agreguemos incertidumbre política. Me parece que lo que ha pasado en el último tiempo le agregamos incertidumbre política, estando uno con otro. Tenemos que ser muy claros. Yo creo en la cosa de la unidad de la oposición, pero hay que ser muy claros en los programas que hay que hacer. Para mí, 10 de diciembre a las 10 de la mañana, controlar la canasta básica de alimentos, porque si los alimentos siguen subiendo, no hay manera. Hay que desendeudar a la familia. Vean este diagnóstico, es una kiosquera. ¿Cómo está la situación económica con respecto al año pasado? Está mal. Cierran muchos negocios, a la gente no le alcanza la plata. Acá se ve en el cigarrillo suelto que se vende por día, de a 4 o 5 atados. Eso habla del mal generalizado y es un vicio el cigarrillo. Pero se vende de a 1 y así es todo el día, de las 6 de la mañana que se abre hasta las 10 de la noche. Esto afectó en todas las clases. ¿Cómo cambió el consumo aparte del cigarrillo? ¿En qué otras cosas ves que cambia el consumo? Los super panchos. Si antes vendíamos 300 panchos, hoy vendés 100 con toda la furia y si se vende. A veces 80, son días. Pero bueno, no es en general. El tema de la bebida, golosinas. Aparte se pregunta mucho el precio. Y te preguntan y se van, siguen de largo. O sea, hasta el último centavo se están fijando en eso. Y esto no es una cosa de extrema y primera necesidad, una golosina, un cigarrillo. Yo creo que la gente prioriza comer y viajar. Nosotros hacemos cargas de sub y virtual y cobramos un adicional de 5 pesos. Claro, se van a la estación que no cobran, no hacen virtual, pero sí de sube. Por 5 pesos la gente se va. Tocan pito, hablando mal y pronto, vulgarmente. Y sí, es una cosa que está terrible. Aparte se ven en los carteles de alquileres. Los locales vacíos. Yo soy de Lomas igual, ¿eh? En Lomas está igual, o peor. ¿Vos votaste este gobierno? Sí. ¿Qué opinás ahora que Pichetto sea candidato a vicepresidente? No, para mí no hay tampoco candidatos potables, esa es la verdad. Porque si a uno le llamamos el gato y a otra la chorra, como que, viste, no hay algo que sorprende y deslumbre. Que uno diga, bueno, tenemos para votar una opción como la gente. Eso es lo que a mí me pasa en lo personal. ¿Y para las elecciones siguientes tenés ya listo tu voto? ¿Sabés a quién vas a votar? No. ¿La cambiemos? No. No sé. ¿Y en un balotaje entre...? Tampoco quiero delincuentes, funcionarios delincuentes. En un balotaje entre Alberto Fernández y Macri, ¿a quién votás? Macri. Fernández ni en pedo. Diagnóstico certero, pero ¿cómo ha calado la cuestión de la corrupción? Absolutamente ha calado. Y es para analizarlo sociológicamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Esta señora no tiene nada para festejar. Nada. Vendías 300 panchos, vende 100. Los cigarrillos los vende de a 1. Tiene el diagnóstico, tiene una tomografía de la microeconomía. Pero no quiere que venga lo otro, ¿no? O sea que evidentemente ha calado el tema de la corrupción, aunque parezca que no. Daniel. Yo creo que es la corrupción, pero además es la idea de como un matrimonio que lleva un tiempo y uno dice no voy a dejar. Para mí la elección del 2017, yo la viví como un matrimonio que lleva 2 años, que uno dice esto no va bien, hay problema, pero son 2 años, vamos a ponerle pila, vamos a ponerle garra. Me parece que todavía hay una parte de la sociedad que está ahí. Yo creo que el tema de corrupción es muy clave y lo decía la señora y lo dicen mucho. Pero también la sensación de decir, bueno, tenemos que dar tiempo. Ahora, el problema está en que nosotros, quienes somos opositores, los distintos tipos de oposición, tenemos que ser claros en lo que vamos a plantear, en la transparencia, en las ideas que vamos a hacer, en lo que vamos a... Nadie le está hablando de la vida cotidiana. La señora, en realidad, es la única que habla de la vida cotidiana, de los cigarrillos, bueno, de los panchos. En la oposición solo se discute hasta el infinito la cuestión de la unidad, pero no están hablando de la vida cotidiana. La vida cotidiana son los alimentos, la vida cotidiana es el endeudamiento de la familia, la vida cotidiana es cómo hacemos para cuidar la industria textil, que es gran parte del problema social hoy en Argentina. La vida cotidiana es que acaban de abrir de vuelta la importación de calzado. Ahora, en este contexto, ¿sí? Alguien se le ocurre. ¿La importación de calzado? Sí, en este contexto, donde textil, calzado y construcción te definen los niveles de pobreza, lo último que habría que hacer es desacomodar de vuelta el tema del calzado.
Eso es la vida cotidiana. Me parece que tenemos que ser muy claros en los programas y en las políticas que vamos a encarar, todos quienes formamos parte de la oposición. La sociedad no nos está viendo planteando ideas claras. Sí, Fer. No, yo quiero volver un poquito con el tema de Pichetto, ¿no? Que es, si usted ve un poco la historia de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, se ha dividido eternamente. Fue la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical Intransigente, después fue el Movimiento de Integración y Desarrollo con Frondizi, que abrió otro partido, y el Partido Intransigente. Digamos, todo salió de la Unión Cívica Radical. Y el peronismo tuvo la creación de lo que fue el Frente Grande con el grupo de los 8, pero por lo menos eran 8. Acá lo que es raro es que acá hubo como una especie de borocotización de Pichetto y ya nadie, ahora lo elogian. ¿Se acuerdan cuando Borocotó se fue? Del PRO pasó al kirchnerismo. Bueno, cuando Macri decía en ese video que se viralizó que Pichetto era uno que estaba eternamente en todos los gobiernos. Eternamente, pero ahora, digamos, nadie habla como, digo, claramente, esto de irse solo, porque no es un grupo de peronistas que se va y dice, estamos peleados, nos vamos. Se fue solo y es un acto de Sí, está bien, traición. pero se ha llevado cosas estratégicas. No, se ha llevado una banca en el Consejo de la Magistratura. Está consiguiendo y rosqueando la boleta corta y se puede llevar a nombre de él. 5 o 6 Todo senadores. No es un grupo que hace gente que dice Massa, me dice, me voy, creo el Frente Renovador. Él solo se va. Es una vergüenza. Juan Pablo, la importancia de la banca en el Consejo de la Magistratura que conserva Pichetto es crucial para que se echen jueces. O sea, por ejemplo, ¿puede llevarse puesto a Ramos Padilla ahora? Sí, no solo por la banca de él, sino porque además también arrastraría a Molea con él y entonces pasan a ser 9 de 13 y tienen los 2 tercios cómodos. O sea que esto es una mala noticia para toda la causa D'Alessio en lo que se investiga, que está investigando Ramos Padilla, porque Ramos Padilla está a tiro de Consejo de la Lo que Magistratura. vi son algunas declaraciones en las cuales Pichetto dijo que no va a cambiar su postura respecto de el desafuero de Cristina y que en principio no cambiaría su postura tampoco dentro del Consejo de la Magistratura. Vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Porque digo, una cosa es lo que diga hoy, otra cosa es lo que haga después. Vamos a ver lo que decía Pichetto hace un año. Este es su principal activo para hacer muchas cosas antes de las elecciones. Senador, ¿le parece que este es un Consejo de la Magistratura equilibrado? Me parece que no hay ningún sector político que tenga la mayoría plena, por lo tanto es un dato altamente positivo. Si el oficialismo hubiera tenido los integrantes para llegar a 2 tercios, me parece que hubiera habido una distorsión y se hubiera acentuado un esquema de poder poco conveniente para los equilibrios. Bueno, ahí está. Clarito. Los equilibrios quedarán para mejor oportunidad. Sí, bueno, lo que pasa es que justamente vos tenés una composición en la que tenés una clara... Ya tenías antes una mayoría, digamos, oficialista y bueno, ahora llegaste a la mayoría agravada de 2 tercios. ¿Puede hacer daño Pichetto con esta mayoría? Sí, claro, porque además Pichetto integra la Comisión de Disciplina. Sí, puede hacer mucho daño. Muchísimo. Sí, Inti, queridos. Yo recién cuando vos preguntabas por qué siguen teniendo expectativas un montón de votantes en el gobierno nacional, pensaba en algo que es muy simple, que es que los alimentos cuestan posiblemente 1/3 de lo que los compramos nosotros con IVA, ingresos brutos, rentas territoriales, varias, en un comercio minorista de cualquier lugar. ¿Sabés qué es lo que sabe el pueblo, Rolo? Que todos los que se rasgan las vestiduras hablando mal del gobierno, gobiernan. ¿Está bien? O sea, los intendentes, digamos, que abrevan en el peronismo actualmente cristinista son 1.500. ¿Está? De los 2.000 y pico de municipios que hay en la Argentina, 1.500 son intendentes peronistas. ¿En cuál hicieron una feria? ¿En dónde es barata la comida? Porque le dicen al productor local, Bueno, señor, hay ferias de No, las ferias se itinerantes. compran, perdóname, las ferias se compran como los puestitos de la costanera. También los puestitos de la costanera deberían ser para que los pobres puedan ir a la costanera a mirar el río a comer algo barato. Mentira, hoy en día un choripán en la costanera cuesta lo mismo en cualquier boliche que alquila el boliche. Algo raro hay. ¿Está bien? Entonces, a mí me parece que el punto es, claro como el agua, lo que tiene que discutir la Argentina es, tiene que calificar productivamente a 5 millones de puestos de laburo que hoy existe, pero son improductivos, de los cuales 3 millones venden pavadas. Sí, el gremio más grande de la República Argentina son los vendedores.
que tienen a su vez una inmensa mayoría del trabajo, digamos, de los vendedores familiares en negro, la economía del rebusque. Además, tenés que crear 5 millones de puestos de trabajo nuevos. El peronismo está discutiendo convertir en secretario general de la CGT al líder de los bancarios. O sea, el gremio más retrógrado de la Argentina en los últimos 25 años ahora a dirigir la CGT. Entonces, yo creo que lo que le pasa al pueblo es, el pueblo, creo que en el macrismo están desencantados, pero la inmensa mayoría, por lo menos de los sectores que están dolidos. Ahora, miran al costado y te repito una pregunta que te hice cuando hablábamos de los precios de la electricidad. ¿A quién ven gobernando mejor? O sea, decime qué municipio opositor hizo un plan de creación de empleo basado en que a los sectores medios que no tienen pavimento ponerle el cementito intertrabado en la puerta. Me gustaría opinar porque tiene razón. ¿Cómo? Tiene razón. Sí. Tenés toda la razón. No, sinceramente, yo creo que el rol de los municipios cambió absolutamente. Ya no están para la lamparita y el bacheo. Están para generar posibilidades productivas a través de viveros de empresas, de sectores planificados. Eso es lo que tendrían que hacer. Porque hay mucha mano de obra con determinadas expertise, por lo menos lo que veo yo, aparadores de calzado, gente que con un poco de ayuda podría salir. Y con respecto a los mercados, también tiene razón. Porque está todo el tema de la agricultura familiar. Cuando hablo con los agricultores familiares, ¿qué me dicen? Nosotros tenemos que venderle al que tenemos cerca y nos paga lo que quiere, porque no tenemos logística, porque no tenemos, si es verdura, conservadoras para poder sostenerlo unos días. Pero no se gobierna en función del presupuesto que hay. O sea, los gobernadores, los intendentes, no gobiernan en función del presupuesto que les baja de arriba o que consigue por la plata y no se genera, no se piensa mucha producción. Digo, pero lo que pasa es que cuando uno ve la vivienda, solo se construye en función de la plata que llega. No, pero si nosotros no apostamos a la producción, no tenemos salida. Por eso digo, a todo lo que la producción no es gastar el presupuesto que tenés. No es solamente gastar el presupuesto que tenés, de manera eficiente. No, claro, es generar trabajo. Yo lo que veo, que estos agricultores que podrían vender y vivir bien, viven en la miseria, porque nadie los acompaña. El Estado tiene que de alguna manera acompañar a esos sectores. Y lo mismo a todos aquellos que califican. Y también hay un gran sector de personas que lamentablemente han perdido calificación para el trabajo. Entonces, se han perdido oficios. Sí, y hay una desmesura, porque el Estado interviene a la hora de sentar grandes inversores que después nunca llegan. Son como esperando a Godot. ¿Viste? Se quedan esperando las inversiones grandes que van a traer miles de puestos de trabajo que después no llegan porque no hay clima en la Argentina. Mientras tanto, habría un montón de cosas para hacer que nadie las hace porque no hay plata. Los mercados, que uno en Europa los ve, los mercadillos, en cualquier lado, donde el productor lleva a determinado lugar y vende, acá se tendría que hacer. Yo me acuerdo de las conversaciones que ha tenido mi marido con este gobierno actual, diciéndoles, el talón de Aquiles de este gobierno de ustedes es el alimento. Comiencen a abrir ferias, que no solamente sea el mercado central. ¿Y qué le dijeron? Contame qué le dijeron. Pero sí, vinieron muy bien. Vinieron muchas veces, se reunieron, planificaron en el movimiento productivo y después no lo concretaron. Capital hizo un trabajo distinto. Capital hay bastante. Tiene feria, hay muchas ferias. Pero en el conurbano siguen aquellas tradicionales ferias de una vez por semana, pero hay que acercar al productor y al comprador y terminar con los intermediarios. Daniel. Yo creo que no hay un problema de presupuesto en determinadas cuestiones. La política social son 600.000 millones de pesos. Si uno toma 20.000 de ahí, reconvirtiendo partidas, no buscando impuestos, ¿no? Puede armar un gran sistema de crédito no bancario a tasa del 2-3% anual para bajar las tasas, para desendeudar a la familia y para llamar máquinas y herramientas, que esos son el proceso de comercialización, que tiene que ver con ferias, que tiene que ver con que el carpintero tenga una sierra circular, que tiene que ver con quien... ¿El gobierno esto no le interesa por una cuestión ideológica? Me parece, primero una cuestión ideológica, bueno, cree que el Estado puede intervenir en estos términos. Y segundo, porque a mí me parece que no tiene una mirada sobre la política. El gobierno en esencia cree que acá van a venir inversiones y las inversiones van a derramar sobre el empleo. Y mientras tanto... Y siguen esperando que algún día lleguen. Claro, cosa que es evidente que no llegan o eventualmente llegan para después fugarse. O sea, inversiones netamente
financieras que lo que hacen es fugar y no mucho más. Pero que no eso. tienen expertise tampoco. No tienen, porque no tienen calle, eso no tienen que calle. vos proponés necesita esfuerzo, trabajo y estar al lado de la gente. Y no tienen calle, no tienen, Y eso es no irreal. tienen esa No tienen expertise. No tienen calle. No tienen Calle es una categoría política, no pero tienen bueno. calle, no ando. No, pero es lo que dice. No, el expertise es estar, ver, armar una red de tutores, acompañar. No es tocar un botón y que se arme un sistema de crédito. Es que ahí está la cuestión. Yo creo que están acostumbrados a gestionar siempre en el ámbito de la ciudad, todo muy informatizado y bueno, en la provincia de Buenos Aires hay que salir y patear, no funciona de otra No, yo manera. quería, acá con Inti vamos a disentir en algo. Una cosa es que No los se ba- piden con nada. No. No es posible. No, es que los bancos sean un peso y un retroceso en la Argentina por lo que están haciendo, que no se dedican a prestar plata, sino a acumularla y a multiplicarla ellos solo cuando todo el país se hunde, es una cosa. Ahora, el trabajo que viene haciendo Sergio Palazzo al frente de la bancaria, me parece que tranquilamente lo puede poner a conducir la CGT, porque es un tipo que fue responsable y a su gremio lo defendió de una manera muy concreta y con muy buenos resultados. Sí. No, ni siquiera hicieron un plan de vivienda para los trabajadores bancarios. ¿Qué? Para, ni siquiera, no, yo te lo digo en serio, otro día, porque esto da para un café largo, lo tenemos que hablar después un día. No, perdona. ¿Sabés qué pasa? Cuando el 50% de la población no tiene lugar en un país, la cantidad de gente que en este país no tiene lugar. La gente ni come porque le hagan planes de vivienda. Pero varón, porque lo que tenés que entender es que la gente come cuando tiene laburo. La gente tiene laburo cuando el que tiene un sueldo y paga un alquiler. El general de la bancaria no es el presidente de la nación. Entonces, si los gobernadores no hacen las cosas, los intendentes no hacen las cosas y el presidente no hace las cosas, no le podés echar la culpa a un dirigente gremial. Yo sueño con un país donde los gremios relevantes sean los que crean valor real en un sector manufacturero que agregue verticalmente valor, que sirva para exportar, pues no sé listo. Si es el momento, me parece. No, al contrario, si hay un momento es perdóname, si hay un momento, perdóname, Rulo, crear empleo es fácil en un país que no está hecho. ¿Está bien? Él trabajaba en el piso 14, ¿el piso 14 o 13 era? 15, del Ministerio de Desarrollo Social. Si vos ibas, cuando laburaba Alicia al piso 15, yo iba todo el tiempo, laburaba en el 18, ¿está bien? Y mirabas, digamos, para el lado de Interama, ¿viste? Para el lado de Lanús, Loma de Zamora. Al sur. Ves 20.000 edificios sin pintar. 20.000 edificios sin pintar. De la calle Moreno en adelante, por lo menos 20.000. Hay 50.000 en la capital federal con consorcios constituidos y por lo menos 50.000 más con el consorcio sin constituir, porque no se juntan los diputados de la ciudad a hacer una ley para constituirlos de facto. ¿Está bien? Si vos necesitas crear laburo y tenés cabeza y lo otro, ¿qué haces? Le decís a todos los consorcios de la ciudad, señores, se tienen que poner en valor porque cada uno de esos edificios vale el metro cuadrado de $1.500 para arriba. Si vos armás un programa de creación de empleo a lo Plan Marshall, ¿sí? En la Europa destruida, laburaban en serio, no eran monigote que hablaban, laburaban. Así que no existían los planes. No, los planes eran de laburo. El plan Marshall no era repartir plata. Le ponían a la gente herramientas en las manos y rehicieron un continente. ¿Vos viste Rotterdam? ¿Se puede hacer un plan de laburo? Sí, claramente, yo creo eso. Primero, creo que para eso hay que tener máquinas y herramientas y por eso hay que armar un gran sistema de crédito. Hay mucho de cooperativas y mucho que hay que reconvertir en la Argentina en términos de producir alimentos y producir valor agregado. ¿Por qué nadie lo hace? Porque me parece que no está puesto el eje ahí. Tampoco lo hizo el kirchnerismo. No, claramente. A ver, faltan 3 millones de viviendas en la Argentina. Eso no es solo un derecho, es un gran plan de empleo, es un montón de gente laburando. Hay que arrancar por el mejoramiento de viviendas. Es decir, hoy yo siempre creo que el problema central social es el hacinamiento. Que alguien está hacinado, se complica, sale a la esquina y se va complicando cada vez más. Y yo a eso te agrego que es un problema de seguridad. Exactamente. Porque, ¿Y por qué hay más hacinamiento? Cuando vos tenés una villa, tenés un quilombo alrededor. Bueno, porque el hacinamiento genera una cantidad de conflictos costo de los alrededor, alquileres. carísimo para el Estado. Pero el costo de los alquileres y la caída social te están aumentando el hacinamiento, porque los jóvenes vuelven a vivir con sus padres, se ensamblan 2 familias para armar una estrategia para sostenerse. Entonces, mejoramiento de vivienda, la pieza, extender, viviendas nuevas. Hay que armar un gran esquema. Yo creo que el eje pasa por ahí. Espere. ¿Por qué es tan difícil hacer esto? No es difícil, no es difícil. Hace falta organización y decisión. Yo en Lomas de Zamora veo que la gente está construyendo ya prácticamente, la otra vez te traje una foto, sobre el arroyo. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el municipio? ¿Por qué no va el municipio a los barrios? Porque los deben sacar a patadas. Entonces, no, porque tienen miedo que le pidan una casa gratis. Entonces van
para inaugurar algo. Pero en realidad la gente cada vez está más hacinada por las cosas que decía Daniel, entre otras, ¿no? No tiene posibilidades de tener su vivienda. Ahora estamos muy contentos con el UBA, que parece ser que va a tener otro. Pero ¿quién lo alcanza? Digo, el Procrear está hablando, Inti, de 10.000 casas ahora. Mira, Es media aspirina contra el cáncer. mirá lo que le traje al lanzamiento del Procrear. Tarjeta roja. Viste que la otra vez la traje por otra cosa. Es una pavada lo que se ha hecho, Rolo. Es una pavada. Vuelven a regalarle a 10.000 que se ganan una rifa de suerte entre 400 y 600.000 mangos, que obviamente le sacás a otro que lo matás pagando impuestos, Claro. que por ahí son los camarógrafos de acá que ganan más de tanto y pagan Y ganancias. seguramente van a gastar más en plata en publicidad que en los préstamos. Ponele que no, porque esta vez delirarían mucha guita en préstamos. En lugar de agarrar a todos los docentes de la provincia, ¿sabés cuántos docentes alquilan? La provincia de Buenos Aires tiene 350.000 docentes. Alquilan 150.000. Ese número yo lo saqué cuando era funcionario. En un momento armé un esquemita para saber cuántos alquilaban y eran más del 46%. ¿Me podés explicar, en la provincia de Buenos Aires, no en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, cuál es la dificultad de agarrar terrenitos de entre 5 y 10 hectáreas para hacer barriecitos de entre 500 y 1000 departamentos? Bueno, yo te diría que hay que laburar, no sé, Chiche. No, ¿Cuál es la claro, dificultad? Claro, y vos salís 15 minutos del conurbano y ya encontrás un montón de tierra. Sí. La ley de familia propietaria, que después no se aplicó, no sé por qué causa, en el interior, sacando los distritos del conurbano, se había garantizado constitucionalmente la tierra para todos. Entonces se le vendía a un precio irrisorio el terreno, pero se pudo hacer en los distritos que estaban fuera del conurbano. ¿Esto desalentaba las tomas de tierras? Porque la toma de tierra empieza con toma de tierra y después se tumberiza. No, la idea es que del interior no migraran al conurbano. Pero el conurbano se conforma de gente que viene de los países limítrofes, que va bajando de nuestras provincias y se va instalando, y no le damos posibilidades de crear, obviamente, escuela, trabajo y tierra para que la gente pueda armar un proyecto de vida fuera del conurbano. Y mientras más cerca está del centro, mayores, por lo menos cree, posibilidades de trabajo tiene. Entonces se producen esos hacinamientos. Sí, perdóname, pero a ver si la guerra la perdió Alemania y la perdió Japón, o yo estoy equivocado. La Segunda Guerra Mundial la perdieron Japón y Alemania, ¿sí? Sí, bueno, y hoy son ¿dónde todos los Italia. países más desarrollados. No es simplemente que se les dio ganas de trabajar. Los norteamericanos no hicieron lo de la Primera Guerra. Dijeron, bueno, hay que invertir con estos muchachos y tomarlo de aliado. Le pusieron la plata y se pusieron a trabajar. Digo, destruyeron Irak y no están reconstruyendo nada. Destruyeron Libia. Esperá, terminá de hablar. Déjame terminar. Destruyeron Libia y no están reconstruyendo nada. Entonces, sí, hay una cuestión de capital. No es que vos te agarrás un terreno y te pones a construir como un loco. En el Fondo Monetario me parece que puso 55.000 palos en la Argentina y no para construir casa, para bancar este gobierno que haga tasa y que haga delirio y fuga de divisa. Entonces me parece que están viendo otra película. Pero yo no soy del pro, pero ningún gobierno de un intendente puede generar un plan de vivienda en un momento que no puede. ¿Cómo? Que no puede. Perdón. Pero querés que vayamos a charlar. Pará. Suspender el bacheo para comprar comida. Pero ¿cuánto tiempo tenemos, Rolando, para hablar de esto? Cortito, dale, ¿qué? A ver, las clases medias, sí hay una frase bastante interesante que dice que hacer de cada barrio rico un paisaje ideal y de cada barrio medio pelo un barrio parque puede y debe hacer de cada villa un barrio obrero, ¿sí? Es bastante simple, tiene que ver con la circulación monetaria. Vos tenés sectores pauperizados que representan tal vez el 10%. Pauperizado quiere decir problema. ¿Cuánto es el sector que no morfa en la Argentina? 7%. 7%. El otro 93% tiene un mango en el bolsillo. ¿Está bien? Ahora, el otro 93%, el 93% de la Mesopotamia no tiene gas. El 100% no tiene gas. Las provincias mesopotámicas, el otro día hablábamos acá, no tienen gas. Si yo, porque soy un genio de los negocios, voy, corto una ruta para poner un gasoducto, voy en cana. ¿Se entiende? O sea, la infraestructura la decide la planificación pública. Nacional. No, nacional, provincial y municipal. Claro. Cualquier municipio es el actor que califica suelo. Si agarra los sectores medios de su localidad, cualquiera... A ver, Campana tiene un intendente del PRO, para que te des cuenta que yo no tengo nada con el PRO, no soy pro-pro. ¿Está bien? Campana tiene miles de trabajadores que fabrican autos. ¿Sí? Honda, Toyota, no me acuerdo exactamente qué marcas. Antes, sí. No, siguen fabricando.
¿Vos podés creer que el municipio, en lugar de agarrar y decir, che, a ver, ¿cuántos campos hay en venta? Hay acá 10 hectáreas, 20, 30. Planifico una ciudad como la Villa Olímpica, como lo que fuere. ¿Vos te crees que los trabajadores de Toyota no ganan 30 lucas por mes para arriba? Estás equivocado. Ganan... Toyota la única que sí. Pero, Rolo, vos, efectivamente, Castelli, un pueblo, ¿cuánto mide Castelli? ¿Qué es la cabecita de una alfilera en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo están haciendo. Cuando digo que no lo hace ninguno es mentira. Lo hace Las Heras, lo hace Castelli. Alguna vez hizo Río Cuarto, hace algo Trenquelauquen. Está bien, deben haber 10 municipios que hacen algo. Lo que acá estamos necesitando es que nos dejemos de joder y hagamos 1 millón. ¿Saben cuántas cuadras no tienen pavimento en el conurbano bonaerense? 300.000. ¿Sí? Por supuesto que 100.000 están en calles pauperizadas de barrios pauperizados. Otras están en Ingeniero Maschwitz, donde el terreno más barato vale $70.000. Y no tienen agua potable y no tienen cloacas. Vale $70.000 un terreno. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos repodridos de politiquería berreta, como decía Chicha al principio. Ella más calmada, tiene años de experiencia del Senado, puede no calentarse. Yo no puedo no calentarme porque los políticos a los ciudadanos nos tienen hartos, Roló, recontra repodridos, porque hacer las cosas simples, como poner agua potable, poner cloaca y cobrarlo con la factura del agua potable y la cloaca, no es complicado, no es verdad que es complicado. ¿Hay un catálogo de excusas o de comodidades para no hacer las cosas, Chiche? No, hay desidia. Lo que se necesita es organización y decir qué es lo más importante y urgente. Es fijar prioridades. Claro. Si no se fijan prioridades y se decide como él dice... O hay una comodidad de echarle toda la culpa a la macro. A la de decir, bueno, si la economía no anda bien no se puede hacer nada. No, los municipios reciben recursos propios, reciben recursos de la provincia y reciben recursos de la nación. ¿Por qué no se solucionan? Por ejemplo, que las unidades sanitarias funcionen. No se pretende que se haga todo de entrada, pero decir, bueno, este año me ocupo de poner a punto las unidades sanitarias. El año que viene me ocupo de construir determinados viveros de empresa para, no sé, lo que fuere. Pero hay que fijar prioridades. Y bueno, todo es un como sí, ¿no? Entonces hago muchos actos en la plaza. Mucha inauguración de luces, mucha inauguración de vereda de plaza. Ahora hay una cantidad de obras en Lomas de Zamora impresionante. Por todos lados se está haciendo algo. Ahora, pasan las elecciones y dejamos de hacerlo. Entonces, fijemos prioridades y tengamos continuidad. Y pensemos en la gente. Chiche, muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Vamos a volver a hablar de la inflación. ¿Está realmente bajando la inflación? Siempre nos ayuda a ir a ver qué decían hace cuánto, unos poquitos años, estos personajes. El mes es una inflación de un 1,63%. Y lo más fuerte de lo que está sucediendo es que además de esta inflación del 1,63%, la inflación interanual, que es la que nos marca la tendencia, es del 23,96%. Nosotros venimos desde hace ya bastante tiempo diciendo de que este es el problema central que tiene la economía argentina, que resulta una inmoralidad porque es el que verdaderamente repercute sobre los sectores de menores recursos. Nicolás Trota es economista, rector de la UMED, la Universidad de los Trabajadores. Buenas noches. ¿Números propios de inflación? 3,1 nos dio igual que el INDEC. Porque ustedes miden también sistemáticamente la inflación en el impacto que tienen los trabajadores. O sea que ahí estamos de acuerdo en que no hay dibujo. Por el momento no hay dibujo. Sí tenemos una diferencia en los primeros 5 meses que a nosotros nos dio casi 20, 19,8%. Y la interanual, que hay que remarcar que ha sido la más alta desde 1991, ¿no? Seguimos todos los meses, hace 5 meses, rompiendo el récord de la inflación más alta. ¿Desde 1991? Desde la convertibilidad. Corregime si me equivoco, era después de la hiper de Menem, ¿no? No entra Caballo. Menem se come una hiper, entra Caballo y le queda el residual de la primera hiper. La segunda hiper de Menem, claro. Y ahí estamos con esta inflación que sigue muy alta. 3,1 sigue siendo una tragedia, porque aparte la otra cara de la inflación es lo que vos comentabas, la pérdida de capacidad de compra del salario. Explícame, ¿qué festejan? ¿Con una inflación de 3,1 con la caída del consumo y la tasa? 5 meses
que la inflación supere el 3. Llevamos 5 meses consecutivos. La caída ha sido 16% que gobierna Macri, 9,8% la caída de capacidad de compra del salario solo en un año. Entonces, eso es lo que nos lleva a esta situación de caída de consumo, crecimiento de la pobreza, crecimiento de todos los indicadores de manera negativa, sociales. Entonces, yo creo que acá se estaba discutiendo de manera interesante la situación de nuestro país. El problema es Macri, el problema es la macroeconomía, el problema es que no hay un Macri macro. Bueno, acá tenemos un problema profundo. Si nosotros queremos poner la responsabilidad a los intendentes, estamos equivocados. Acá alguien diría, es la economía estúpido. Digo, si acá no se cambia de fondo la mirada que el gobierno debe tener, en línea con lo que ha planteado Daniel, a mí, sino también a las pymes, que cierran hoy porque no pueden... Si antes una persona que ganaba 12 lucas, ahora tiene que gastar 2, le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron 2 lucas. Bueno, ¿y las pymes por qué cierran? Las pymes cierran porque no pueden sostener, por un lado, la caída de consumo y las tarifas prohibitivas. Ahora, espera, vamos un poco a la biblioteca. Hemos escuchado durante años que si se dejaba de emitir, la inflación iba a caer. Hemos escuchado que la suba de tasas iba a servir para bajar la inflación porque la gente no se iba a ir al dólar. Todo esto se está aplicando de manera de torniquete, o sea, con mucha fuerza, y no está reaccionando la baja de la inflación en proporción. ¿Qué manual es el que nos está cerrando acá? Yo creo que ahí parte es la mirada equivocada del gobierno, que nos ha regalado 215% de inflación desde que gobierna. Digo, es un número que nos asusta a todos. El proceso evaluatorio del año pasado fue muy, pero muy violento, con una economía que tenemos muy dolarizada, no solo en tarifas en combustibles, sino en muchos alimentos. Vemos lo que ha subido la leche en el último año. Pero va contra la ley de la oferta y la demanda. Bueno, en parte vemos que hay una inflación mayorista que todavía sigue siendo mucho más alta que la inflación minorista. Eso sí responde a la economía clásica. Eso responde en parte a que estamos en una crisis económica y social muy profunda. Entonces, el problema que tenemos acá es esta inflación que golpea de manera simétrica, con mucha más violencia, a los deciles de menores ingresos. ¿Cuál es tu previsión? ¿Va a seguir bajando o depende de que se desate el dólar? Nuestros equipos están proyectando una inflación positiva de aquí a fin de año de un 40% si es que no hay ninguna variación brusca del dólar. El gobierno había prometido 23 presupuestariamente. Pero el gobierno ha incumplido la meta inflacionaria en todos los años, ¿no? Recordemos, 2016 nos regaló una inflación del 40,9% y todos los años incumplieron la meta. Eso, en parte, por lo que nosotros venimos denunciando, es intentar condicionar las paritarias. Digo, si nosotros no logramos que los salarios recuperen su capacidad de compra, es imposible que se recupere la economía argentina. Entonces, proyectamos 40, si hay una estabilidad cambiaria, como el gobierno está tratando de vender, pero seamos conscientes que esto está generando un problema aún más grave de cara al futuro. El gobierno está regalando reservas para sostener el dólar y sostener el negocio financiero, la especulación y la fuga. Es el dólar campaña, todos sabemos que es el dólar campaña. Bueno, pero van a dejar el Banco Central vacío de dólares, porque la plata que están gastando para intentar ser competitivos, como vos decís, en términos electorales, es una responsabilidad. Sí. Te agrego un punto por abajo. El ANSES acaba de dar créditos al 50% de interés anual. Lo tomaron 1.800.000 personas. O sea que igual que en el 2017 vuelven a hacer campaña con los créditos del ANSES. Sí, con esta situación. Como ¿1 millón de personas? 1.800.000 personas lo tomaron. 1.800.000 personas entraron a esos créditos. ¿Qué son? Personas que tienen... Están todos ahorcados, por eso donde engancharon un crédito al que podían acceder, entraron todos. Está reendeudando a la gente. La persona cobra 2.600 pesos de asignación por hijo y se endeuda al 50% para tapar uno con otro. Para tapar el crédito al 180%. Para que no le corten el gas. El jubilado de 10.500 pesos está tomando el 50%. ¿Qué va a pasar en el futuro? Una, estás recontra complicando la vida a la familia. Dos, hay un día que eso no se va a pagar. Estás usando los fondos de seguridad social. Para un pagadiós. Que efectivamente va a terminar en un pagadiós social. Inexorablemente va a suceder eso en algún momento. Sí. Recién estamos hablando del tema del dólar, ¿no? Bajaron el dólar esta semana, intentaron, hoy ya empezó. Decir que hubo un dólar pincheto y ya volvió a subir. Al 44. ¿Viste lo poco que duran los fenómenos? No, 44. Yo estuve hablando con el doctor Conesa, Eduardo Conesa, el gran especialista de macroeconomía, que además perteneció extrañamente al PRO porque no le hicieron caso en nada. Le pregunté, ¿en cuánto está, cuánto tendría que estar el dólar de equilibrio hoy? Me dice, mire, no es que esté muy alto hoy,
un número podría ser 52. Es decir, que no está tan lejos. Pero no es que lo dejan ir. Cada vez lo quieren bajar. Lo bajan en un juego, hacen una bajada del 5%. Al otro día vuelve a subir. El que sabe cómo juegan, porque cambian las cartas todos los días, es el que la hace. Pero nadie lo tiene que hacer conociendo a alguno, porque no se puede, no tiene ninguna lógica lo que están haciendo. Con la anuencia del Fondo Monetario, que está entrando ya en un nivel de riesgo de ser acusado de complicidad. A mí no me sorprende, porque el fondo está haciendo lo que hizo también en el 2001, que es facilitar la fuga de plata. Pero ese es el pasivo que le dejaron a la Argentina en el 2001-2002. Muerto. Y es lo que está pasando hoy en día. Digo, se han endeudado la Argentina. Pero en el 2001, después del megacanje, ¿sirvió para sacar la plata del país? Por supuesto, pero eso es lo que están haciendo. 187.000 millones de dólares. Nosotros tenemos un observatorio de la deuda que confirma que más del 70% de la plata que el fondo ya le prestó a Argentina, un poco más de 40.000 millones de dólares, ya se han fugado. Entonces, lo que están sosteniendo es el negocio especulativo, financiero y la fuga de los socios del gobierno. Estamos repitiendo la historia del 2001 y eso es una irresponsabilidad enorme de un fondo monetario que nosotros también denunciamos, que no está ayudando a la Argentina. Es un aporte de campaña para Mauricio Macri. Es ideológico y geopolítico. Es apoyo Trump para que Argentina no se vaya con China. Es un juego en el tablero. Escúcheme, lo que paga un país serio, teóricamente, país serio, pero lo pagan en un año, en un año y medio, porque están en 2,5 las tasas de interés de los bonos. Acá lo hacen en un mes y medio. Tenés que tener el dato, porque te llega a agarrar una corrida como el año pasado y hay alguien que va. Después andan llamando de allá, che, queremos salir, salir. Por eso existe el carry trade hoy. Claro, pero ¿quién se anima a hacer carry trade? El que sabe con estos muchachos, porque si no, nadie le puede pegar. Dijeron, ¿sabe cuánta gente compró dólar futuro cuando hablaron de las bandas? Un día, el otro día dijo, che, salimos de las bandas. El fondo dijo por un tuit, sí, estamos de acuerdo con lo que hace Argentina. Cambiaron toda la política monetaria en 5 minutos, un delirio eso. Estamos frente a un gobierno que de hecho ha estatizado el sistema financiero, que solo se dedica a prestarle al Estado. Entonces, esta situación en la que estamos es muy grave. Entonces, Christine Lagarde está en Washington, de ahí se va a París, pero el pasivo nos lo deja a todos los argentinos. Entonces, el esquema de connivencia es muy grave. Y yo estoy convencido que hay funcionarios que con información interna están llenando los bolsillos de los amigos con los que comen asado los fines de semana en sus countries. El ajuste provoca, cuando uno se habla de ajuste, ustedes escuchen hablar de ajuste, aquí en mesas como las nuestras, tiene que ver con el recorte de la plata. ¿En qué se traduce eso en la vida cotidiana? En infinidad de cosas. Por ejemplo, en esto que ustedes van a ver ahora. Hay en Buenos Aires cantidad de hospitales vacíos. ¿Vacíos por qué? Porque no se terminaron. Y acá yo les digo, hay una responsabilidad conjunta, porque no los terminó el kirchnerismo, pero tampoco los terminó el macrismo. Es la tragedia de los hospitales vacíos. En el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner se construyeron los hospitales del Bicentenario. Esto que tenemos aquí es la presentación del Hospital Dr. René Favaloro en Rafael Castillo. Hay 6 de estos hospitales en el conurbano. Ninguno funciona porque la gestión de Cambiemos no terminó de construirlos. Este es el ingreso principal, este es el hall de entrada. Este hospital está en un 80% construido. En el partido de La Matanza, el más conocido de estos elefantes blancos es el Hospital Dr. René Favaloro. Gabriela, ¿en qué consiste la obra del Hospital René Favaloro? Este hospital fue inaugurado en octubre del 2015. Son 22.000 metros cuadrados. Es un hospital que daría respuesta a una zona que tiene una serie de problemas de salud que en este momento no le podemos dar respuesta. Eugenio, te venís a atender acá al Hospital Favaloro. ¿Cómo es venir acá? Y circunstancialmente vengo para tomarme la presión o cuando vine a hacerme una extracción por un control de colesterol, todo eso, la verdad que muy bien. Pero faltaría más médicos. ¿Qué porcentaje es del hospital el que está funcionando? Es muy pequeña, es muy pequeña. Tenemos muy pocas especialidades actualmente trabajando, médicos clínicos, médicos pediatras. Esto creo que lo hace solamente la municipalidad, me parece. Claro. Porque el gobierno central, olvídate, calcular. ¿Qué te genera vos como vecino cuando ves que el gobierno lo abandonó y quedó la mayoría del hospital vacío? No le importa la salud pública. Ellos quieren cobrar de todo, facturar todo, para acá, por allá, sea agua, sea salud, sea todo. Facturar, facturar.
porque ellos no tienen límites. ¿Me puedes mostrar la dimensión del hospital Favaloro? Vamos, por favor. Teníamos hasta los árboles puestos porque todo iba a resolverse en un año y los árboles se nos secaron. Este es el ingreso principal, este es el hall de entrada. Este hospital está en un 80% construido. Estaba pensado para la capacitación de los profesionales. Están previstas aulas, un conjunto de aulas como para tener residencia a futuro, para trabajar el tema de investigación. Todo aquel ala es el área administrativa, administrativo-contable. Ven cómo está todo preparado para poner computadoras, informática. Esta es toda la zona administrativa. Acá son salas para 2 camas. Son salas que están preparadas para 2 pacientes internados. Estos son los baños, bueno, como todo es nuevo y sin utilizar. Esta área es terapia intensiva de neonatología, no es la neonatología común. Que estas son las columnas que son parecidas a las que vimos en la terapia de adultos, pero ustedes piensen que acá van incubadoras. ¿Qué tendría que haber acá? Los recién nacidos que tengan algún problema durante el parto. Esta parte es terapia. Ya están puestos los paneles para terapia. Estos son los aspiradores, vacío, el aire comprimido, el oxígeno. Llega un paciente con un infarto al sector donde estamos trabajando ahora, nosotros tenemos que subirlo a una ambulancia y llevarlo a otro hospital. ¿Y si estuviera funcionando la terapia intensiva? Solo lo subimos a un ascensor y lo traemos acá. La verdad, esto marca la diferencia entre salvarle la vida a una persona o no. En este mismo distrito hay otro hospital vacío. Es el Hospital Presidente Néstor Kirchner. ¿Qué está construido? Todo lo que es la estructura de consultorios, internación, tiene la terapia intensiva, los quirófanos, la sala de emergencias, los shock room, sala de espera, está todo terminado. ¿Vos sos vecino de la zona? ¿Necesitas del hospital? Sí, vivo acá enfrente. ¿Vivís enfrente del hospital? Frente del hospital, acá a una cuadra. Verdaderamente es una lástima porque nosotros para ir a un hospital te dan turno de 2 o 3 meses. Si nosotros tenemos un problema con los chicos, en 2 o 3 meses se nos mueren los chicos. Prácticamente el hospital está terminado, no lo quieren abrir. Podrían poner una guardia, no quieren invertir en los pobres, esa es la verdadera realidad, es eso, nosotros somos un gasto para ellos. En Ituzaingó pasa lo mismo. Hay un hospital terminado por el que reclaman los vecinos, pero que está cerrado y vacío. ¿Por qué es importante para los vecinos que abran el hospital y que funcione? Mira, es importante por salud, por bienestar. Necesitan los abuelos el hospital, lo necesitan los chicos del barrio. Queremos que esto es muy necesario para la comunidad de Ituzaingó. Pasó diciembre del 2015 y lo único que vi son 2 camiones semirremolque sacando muebles y artefactos de acá. Bajé y le pregunté dónde los llevaban. ¿Y qué te dijeron? Y tenemos que terminar una obra en Rosario que el presidente va a inaugurar. Lo peor es que el hospital estaba terminado, lo desmantelaron. ¿Por qué crees que no hacen lo que falta para que los vecinos de acá de Ituzaingó empiecen a usar el hospital? Mirá, yo jamás voté a Cristina, siendo peronista. Nunca, ni a Cristina ni a Néstor. Pero debo reconocer que lo que ha hecho esa gente, yo fui un pelotudo en no verlo. Y esto va a quedar así hasta que cambie de gobierno. Por si alguien no se dio cuenta, la salud en la Argentina es un desastre. Hay una crisis presupuestaria donde además se agrega lo que está pasando con vastos sectores de la población. Piénsenlo de esta manera. La gente de clase media que se queda sin laburo o que se le ve achicar el bolsillo, deja de pagar la prepaga y se vuelca a los hospitales. Esto en provincias como Santa Fe, donde con todas las críticas que yo le he hecho históricamente al socialismo por la desidia con la cual ha tratado el tema del narcotráfico, sí hay que reconocer que han sido un poquito más solidarios en los sistemas de salud y hay un grado mayor de gente que se atiende con la salud pública.
Entonces, cuando hay contextos como este, cuando la clase media no puede bancar la prepaga, vuelve al hospital. Cuando hay contextos como este, donde crece el desempleo, maquillado por las estadísticas oficiales, cuando una persona pierde su laburo en blanco, ¿qué hace? Se queda sin obra social. ¿A dónde va? Al hospital. O sea, hacen falta hospitales. Entonces, no hay una buena razón por la cual estos hospitales que están casi a punto de ser terminados no se terminen. Mejor dicho, sí hay una razón. El gobierno nacional ha degradado al Ministerio de Salud a secretaría. Y terminar estos hospitales, más allá del detalle folclórico de que uno de ellos se llama Néstor Kirchner, si quieren que le cambien de nombre, pero que lo inauguren, depende, la plata la tiene que bajar el gobierno nacional. Y no la bajan porque además deberían contratar a los médicos, deberían poner médicos ahí y pagarle los sueldos. Entonces, esto es el ajuste. No hay plata para terminarlos, tampoco sería tanta plata, pero sobre todo no hay plata para poner los médicos que tienen que poner y pagarles lo que les tienen que pagar. Entonces prefieren que queden estos futuros elefantes blancos, como recién me decía Cerolini, pues recuerden que fue el elefante blanco y el albergue Warnes, fueron hospitales que el primer peronismo armó y que finalmente terminaron lamentablemente intrusados. Entonces, esta es la lógica del ajuste llevada a la vida cotidiana. Hacen falta hospitales. Están a medio terminar. Parece un absurdo, cualquiera de nosotros nos parece un absurdo, pero cortan la guita para no tener que gastar en los sueldos, en la aparatología que tendrían que ponerle. ¿Sí, Fer? No, en el caso del albergue Warnes, que lo inició Perón en el 51, cuando es el golpe del 55, faltaba un año para terminarlo, tenía puestos los mármoles. Iba a ser el hospital de niños más importante de Latinoamérica. No lo terminaron nunca. Terminó ocupado por la gente, lo tuvieron que dinamitar. Cuando volvió el peronismo dijo, ¿qué podemos hacer? Estaban todas, al sacar los mármoles, todo se había deteriorado todo el tema de estructura del edificio y tuvieron que demolerlo. Pero digo, justamente faltaba el elefante blanco lo mismo, tuvieron que demolerlo. Bueno, entonces terminan haciendo algo, como en este caso, que está terminado, porque en este caso está terminado. Ahora, perdónenme, pero ahí volvemos a lo de las intendentes, por más intendente que tenga La Matanza y plata que maneje, yo creo que La Matanza no podría abastecer esos hospitales. Es que no es eso. Fueron hospitales pensados para el presupuesto nacional, sí. No, y claramente los hospitales son provinciales. Son hospitales, yo los he recorrido varios, que están ya. A lo que vos decís que se cae la obra social, se cae la prepaga y la gente va al hospital, te agrego que las salas de atención primaria, los centros de atención primaria, están desfinanciados. Entonces la gente saltea y por una gripe va al hospital directamente y por eso está todo colapsado. Esto es imperdonable. No lo hace básicamente. Lo que ha planteado la gobernadora hace un tiempo es que no iba a inaugurar nuevos hospitales por el costo que tiene en términos de médicos, de enfermeros. Pero estos hospitales se construyeron pensando en el aporte del Estado Nacional. No solo en términos del aporte... O sea, que cortó la guita fue Macri. Cortó la guita fue Macri. Ni Vidal ni Scioli la tuvieron nunca. Y después viene el costo de mantenimiento, que tiene que ver con los recursos humanos. Pero en esencia, esto es clave. Si algo se está cayendo fuerte es el tema de la atención de la salud. La salud ha colapsado en Argentina y todo el mundo va al hospital porque se ha desacomodado todo. Es una pena porque son hospitales bien pensados, modernos, importantes. Los que sí están bien, como el Hospital del Cruce, que sí está terminado, se está cayendo presupuestariamente. También tuvo un problema, tuvieron que armar un quilombo los médicos para que no le cortaran los sueldos. Tuvimos que ir todos a abrazarlo para que no le cortaran los sueldos. El Hospital del Cruce es un hospital modelo, que en esencia que acaba de curar a la pibita después de la persecución policial en San Miguel del Monte. Bueno, la chica esa se atendió en el Hospital del Cruce y se salvó. Exactamente. Bueno, es que es un hospital, como fue pensado el Posadas en su momento, de lo que ellos llaman de segundo nivel, o sea, para las situaciones más críticas. Bueno, nada de eso está funcionando. El tema de salud es muy complicado. ¿Es el ajuste, Nicolás, esto? Yo creo que es el ajuste, que vivimos políticas de ajuste que se han agravado a partir de la llegada del Fondo Monetario Internacional, que lo vemos en los hospitales, pero también lo vemos cómo se suspendió toda la obra pública, que ha llevado a que no solo en el gobierno de Cambiemos tengamos un proceso de precarización laboral, sino que a partir de comienzo del año pasado de fuerte destrucción de empleo. Nosotros ya proyectamos... Ahora se están terminando las inauguraciones. La buena noticia es que se inauguran las cosas, la mala es que la gente se queda sin laburo porque no va más plata para obra pública. Una desocupación que ya es superior al 11% y proyectamos para este año una desocupación que va a ser inferior al 12,5% si es que no hay una crisis aún más profunda, que es un escenario que no hay que descartar. Siguiente. A ver, justamente el tema de que cuando, digamos, vos tenés cosas que realmente tenés que hacer a fondo perdido, que son inversión pública en términos de prestar servicios que no necesitan específicamente, digamos, tener una contrapartida. ¿Qué pasa? Lo que yo trataba de explicar antes respecto de lo que es crear empleo sobre la base de satisfacer necesidades de sectores medios es lo que te aliviana la caja del Estado para poder ocuparte de estos casos.
porque por supuesto es obvio que estos hospitales deberían estar en otra condición, o sea, o no existir o estar funcionando. O sea, o hay que meter en cana al que los hizo si no había que hacerlos, o si había que hacerlos hay que... Meter en cana que no los estás terminando. Bien, pero ahora te quiero llevar a otro punto paradojal que es increíble. Argentina tiene cientos y cientos de diferentes empresas de salud gerenciando la salud. ¿Está bien? Y los 3 subsistemas de salud, que son el público, el de obras sociales y el de medicina privada, totalmente desconectados. Entonces, hay algo que hay que terminar de asumir, que es la necesidad, por ejemplo, que una persona que tiene una obra social más o menos buena y va a atenderse a un hospital, no es que debería el servicio ser gratuito, ¿entendés? O sea, ese hospital a las obras sociales encima les factura. O sea, un hospital atenderse, se supondría que está pagando, no digamos un docente porque es empleado público, ni un jubilado, digamos una persona que labura la ruta 3 manejando un colectivo o los camioneros del mercado central, si llegan a ir a atenderse a un hospital, se supone, se supondría... Así funciona, ¿no? Pero le facturan a la obra social. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Esos 3 subsistemas están totalmente mal relacionados. Entonces vos lo que tenés es una estructura redundante y carísima. Los argentinos gastamos muchísimo dinero en un sistema de salud y la verdad que... Y no te lleva la impresión de que estás recibiendo lo que estás poniendo. No, por supuesto que no, porque realmente es un quilombo administrativo en donde vos tenés la misma cantidad en serio de caciques que de indios, ¿entendés? O sea, la cantidad de empresas superpuestas, peleándose una contra la otra, tratando de ver quién rentabiliza, yo no sé, pero debe ser 1 millar, o sea, deben ser 1000, creo que eran 400 y pico obras sociales, ¿no? No lo sé, eso no pero lo sé. Era un número, digamos, cientos. Vamos a hablar de otro tema, porque pasó algo hoy que finalmente a mí me pareció vergonzoso. Ustedes saben quién es Laura Alonso, es la titular de la Oficina Anticorrupción, que hace poco cometió un papelón, digamos, cuando dijo que ella reconoció que ella no estaba investigando a los funcionarios del gobierno. Miren esto. A ver, no es una cuestión, no es un tecnicismo. La Auditoría General de la Nación es el organismo del Congreso que audita justamente los organismos públicos. Le pidió a Laura Alonso, que es la titular de la Oficina Anticorrupción, que le dé su código, sus manuales de procedimientos. ¿Por qué? Justamente porque quieren ver cómo es esto de que no investigan los funcionarios de este gobierno cuando tendría que ser justamente su función. ¿Qué hizo Laura Alonso? No le dio nada y ahora la está denunciando. La Auditoría General de la Nación la está denunciando en el fuero contencioso administrativo justamente por esta reticencia, o sea, no le quiere dar los datos. ¿Qué más tiene usted, Cerolini? Sí, que presentó este amparo en el fuero contencioso administrativo por incumplimiento a lo largo de 9 meses de no responder a sus 9 meses de no darle bola además, a la Auditoría General de la Nación. Ahí está Lamberto, el que fuera diputado Oscar de Santa Fe, Lamberto. Oscar Lamberto. Está Jesús Rodríguez, el viejo, bueno, dirigente viejo, radical. pero es el líder radical de... Digo, hay gente pesada metida ahí y que además vienen de distintos partidos, hay del Frente Renovador, todo, y realmente no son chicaneros, pero ya hay momentos que dicen, esta muchacha enloquecida. Se está tomando el pelo. Claro, y bueno, y hicieron esto pidiéndole todos los datos, no le dicen, le pidieron, a ver, ¿qué es lo que le llegó de denuncia? ¿Qué es lo que dijo, bueno, esto lo voy a investigar o qué no voy a investigar? Bueno, porque las que son del kirchnerismo las investiga. ¿Por qué? Ella explicó un día, dijo, bueno, prefiero que para que no sospechen de mí, las que son del gobierno actual, que las investigue la justicia. Entonces, cumplió en la Oficina de la Anticorrupción pasada. Pasada, claro. Claro, sí, no tiene que ser Anticorrupción pasada. Entonces, ella, hay una frase que de alguna manera la pinta de cuerpo entero, que le dijo a la revista Noticias hablando de Macri, le dijo, si no estuviera él casado ni comprometida yo, hasta me enamoraría de Macri. Bueno, sí, es decir, es una mujer que está embelesada con el presidente y no tiene que estar. Además, el presidente, ¿qué hizo? Hizo un decreto para que ella, que no es abogada, pueda ocupar el cargo, porque no está preparado para que no sea alguien que no es abogado. Justamente, como no es abogada, no entiende demasiado de leyes, pero es la Oficina de Encubrimiento, no Anticorrupción. Amor. Así estamos. Juan Pablo, ¿qué hizo la Corte? Bueno, un tiro para el lado de la justicia, dicen. Viste que estuvimos presentando, hará un mes, la situación de toda la gente que se había metido en los planes de auto. Sí, los damnificados, sí. Exacto. Daniel trabajó mucho ese tema. Bueno, justamente salió este fallo, es de, no te quiero mentir,
11 de junio, fresquito. ¿Qué es lo que sucede? Llega a la Corte un caso justamente con un planteo de la colisión normativa entre la ley de prenda, ¿sí? Que en su artículo 39 dispone que las entidades bancarias pueden hacer este secuestro, tal como decíamos, sin notificarle a la parte. Entonces vos te enterás que tenés el juicio de secuestro de prenda. Tenés un pedido de captura sin que actúe defensa del consumidor. Directamente van y exactamente, le sacan el auto. bueno. O sea que los autos tenían pedido de captura. Te cazaban en un control, si usted tiene pedido de captura, te chupaban el auto. Policía Federal, exactamente, y en un control, si está el pedido de captura, listo, chau, te dejaron a pata. Bueno, el planteo que llega a la Corte justamente es por la colisión entre la ley de prenda y la ley de defensa del consumidor. O sea que hay dos artículos de leyes vigentes que dicen lo contrario. Sí, justamente. La ley de defensa del consumidor lo que dice es que cuando vos tenés cláusulas que sean leoninas o abusivas, en este caso que tenga una renuncia de derecho por parte del consumidor, del tomador del crédito, bueno, esas cláusulas se tienen que tener por no escritas, ¿sí? A su vez, la defensa de los consumidores tiene rango constitucional porque en la redacción actual, el artículo 42, se refiere expresamente a la defensa del consumidor, más allá de que después se sancionó una ley de defensa del consumidor. Y hasta ahora se había planteado varias veces, pero nunca había llegado a la Corte. De hecho, no los atendían. Cuando iban a defensa del consumidor, le decían, no está acá, directamente está actuando la otra norma. Por eso exactamente. Es importante. ¿Por qué? Bueno, no, es que es un tema importantísimo. Justamente porque pocas veces yo recuerdo que haya primado la ley de defensa del consumidor por sobre otras leyes que favorecen en general a entidades bancarias. ¿En la práctica esto quiere decir que van a frenar los secuestros de autos? No los van a frenar. Lo que no va a pasar es que te secuestren el auto sin que vos sepas que tenés un juicio iniciado. O sea, y esa es una, y otra que tenés para ir a defensa del consumidor. Yo presenté un proyecto de ley con varios diputados para por 90 días parar las ejecuciones. Ahora con esto. Bueno, en su momento, si la memoria no me falla, en el 2012 habían suspendido. Pero es que lógico, es una locura. Por una persona 90 o 180 días. Compró un auto que salía 100.000 pesos y sale 700.000 pesos. No, seguro se te hace impagable. Porque... No solo eso, paga seguro mientras no tiene el auto. Está pagando un seguro inexistente porque no tiene el auto. A la tercera cuota se lo secuestran cuando no paga. Le rematan el auto y paga la diferencia. Te sacaron el auto, te lo rematan y vos seguís garpando. Exactamente. Sí, es el modelo bueno, que... Esto nunca había pasado en la Argentina. Eso es lo que pasó en España con la gente que tiene que entregar los departamentos y continúa con la deuda, que se suicidaba. No, igual yo te digo... Eso es lo que decís vos, muy importante. En otra época de mi vida laburé en estudios bancarios y sí pasó justamente después del 2001-2002 que había gente que le secuestraban los coches, le remataban los coches y después se le iniciaba... ¿Le seguían con la deuda? Claro, porque después te inician la ejecución... un juicio ejecutivo ¿Para qué la prenda? Si no es que la prenda es para cobrarse. Rolo. No, claro. Es que la prenda es la garantía del acreedor. Y listo. Entonces, te devolvés el auto. No, pero te lo venden a remate a 2 mangos y seguís pagando la diferencia. Bueno, lo que sucede es esto. Es un doble castigo. Perdiste el auto, garpaste. Exactamente. Rolo, en épocas normales, una subasta de un auto secuestrado te está saliendo un 30% menos que el valor de mercado, cualquier vehículo, ¿sí? En épocas de crisis esa diferencia se hace mayor todavía. Por ahí es hasta un 50%. ¿A cuánto está un auto de remate hoy? ¿La mitad? No. Y bueno, por ahí lo podés sacar hasta por la mitad. Vas a tener que pelear con la liga. Digo, hay otras cuestiones en el medio. Perdón. Vamos a hacer un negocio. Pero hoy sigue pagando, pero después sigue... Claro, pero el problema es ese. No puede ser que sigan pagando. Un pequeño aporte. Pero porque justamente para completar tu deuda es por el valor total del auto. Vos tenés un auto de 700.000, pagaste 100.000, te lo sacaron, te lo vendieron a 300.000, claro, te quedan todavía para pagar 300.000 más. Pero es evidente que vos te fue mal en la vida. Vos entregaste el auto, no es que te quedaste con el auto y te lo fanaste. Pero además no toma en cuenta que no es que hay 2 personas que tienen este problema, es la crisis social, la catástrofe social. En la gente que se juega. juntaron por lo menos casi 20.000 personas que estaban contactadas de alguna manera con este proceso. Sí, no que rematar. Lo que él dice es muy importante, porque en realidad está bien lo que está haciendo la Corte, claramente. Sí, está claro. permitiendo bueno, ir a otro lugar. Y como no podía ser de otra manera, salió 3-2. ¿sí? O sea que... Por un lado, Rosenkrantz votó en contra, no me digas. Claro, Lorenzetti, Rosati y Maqueda, y por el otro lado, Rosenkrantz y Hayton. No, que hay algo que es una vergüenza total,
que es que cuando vos vas a comprar un auto, digamos, se supone que el auto vale, no sé, 600.000 pesos. Entonces lo vas a pagar en 60 cuotas de 10.000. ¿Qué pasa? Después empieza a aumentar, ¿sí? Y las marcas, por un lado, te mantienen el valor nominal del auto. ¿Te acordás cuando hablábamos de Promolandia, de que en la Argentina no se sabe cuáles son los precios? Entonces, la misma marca que te dice que el auto ahora vale un palo, te lo vende al costado en 800. Entonces, el que lo paga en cuotas no lo puede vender. ¿Entendés la trampita delirante de esto de las promos? O sea, la persona, si vende el auto que tiene que pagar un palo, no lo puede vender a más de 800. Atrapado sin salida. Y a eso te agrego que te cambian el modelo cuando se discontinúa un modelo. Además, vos sacaste un autito. Y te terminan vendiendo lo que ellos quieren. Porque al precio de lo que ellos el quieren. Que vos sacaste se dejó de producir. No, es una situación catastrófica. Es compleja. Y la gente está desesperada porque realmente, en general, son gente joven que está sacando un autito chiquitito en términos generales en 84 cuotas. Claro, porque el tipo que tiene algún poder adquisitivo, incluso va al banco, saca la guita y después lo paga en UVA. Por lo que dice él, porque en realidad te sale mucho más barato comprarlo de otra manera. Queda atrapado el Está bien, pero los planes de autoahorro terminan siendo una trampa. Termina siendo una trampa. No, en una economía. Porque toda la letra chica es para cagarte. Pero con ese nivel de inflación es un delirio un plan de autoahorro. Es un delirio, no sabés lo que te va a venir. Claro. Y además viene el descuento del 30% del auto. Hablando de inflación, decime la inflación que ustedes proyectan, ¿cuánto? 40, ¿Así salimos corriendo? No, si es un escenario positivo es 40-41%. Ese es el positivo. Ese es el positivo. Para el año. Para el año, sí. Sin devaluación. Sin devaluación en el medio. O sea, con esto que festeja el gobierno, con la paz cambiaria, que festeja el gobierno... Llevamos 19,8 en los primeros 5 meses del año. Digo, estamos en una situación donde se sigue... 19,8 antes de la mitad. Antes de la mitad. Sí, estamos cumpliendo casi la meta de todo el año en 6 meses. En una situación muy grave y después hay escenarios. Si hay una nueva corrida cambiaria puede ser mucho más alta como pasó el año pasado. Si el dólar subiera, ¿cuánto? ¿5 mangos? ¿Qué pasa? 5 o 6 pesos. ¿Hay algunas cifras de cómo pega cada peso del dólar? ¿Cómo pega en la inflación? Es difícil saberlo en este contexto también recesivo, pero el año pasado el pase después de la evaluación fue muy violento. Recordemos que la evaluación fue muy brusca, pero tuvimos una inflación de 15% en 2 meses. Sí. No, la única, a ver, mi pregunta tiene que ver... Cortita porque no vamos. No, ya sé. Si va el dólar que va en cambio de gobierno, suponiendo que venga un gobierno con otro signo político, ¿puede arreglar la cuestión sin hacer hacer de nuevo un deslizamiento del dólar? ¿Pueden buscar otra devaluación. forma? Sin devaluación. Yo creo que hay que ver cómo se llega a ese nuevo gobierno, ¿no? Porque tenemos 3 elecciones en el medio que van a tener un impacto económico, en parte porque el gobierno fue el que generó el terror, ¿no? El gobierno empezó a decir, si gana la oposición va a haber una crisis. Pero a la vez lo están retrasando. Pero la crisis es Macri. Digo, el problema es que la crisis es Macri. Lo están retrasando. Si llegan con un dólar retrasado, ¿cómo hacen? Muchachos, les agradezco mucho que hayan venido. Nosotros nos vamos. Le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos manda comida para aguantar nosotros acá hasta esta hora. Este domingo, GPS, emisión especial, porque hay elecciones en 4 provincias. Santa Fe, Tierra del Fuego, San Luis y Formosa también tiene elecciones. Cerolini, ¿usted se va al Corralón? Lo vengo a invitar, si su mujer lo deja venir al Corralón. Vamos a ver si me dejan salir. Nosotros nos vamos el domingo. Chao.